Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Hogwarts. Fruta sombra al principio. Capítulo 61. Snape asume la culpa. Al día siguiente, en el aula de pociones, Hermione recibió una mala noticia. Anoche, Harry, Ron y Draco se habían quedado hasta muy tarde jugando con Norberta. Como resultado, cuando regresaron al castillo, ya había pasado el toque de queda. Por desgracia, la profesora McGonagall los pilló infraganti. Perdieron 50 puntos cada uno y tuvieron que cumplir un castigo. Ethan comentó que los tres tontos se lo merecían. Desde que Norberta fue trasladada a la caja, todos se habían ocupado de ella en su interior. El tiempo era difícil de controlar en la caja, por lo que era fácil perder la noción del tiempo. Hermione ya les había advertido que vigilaran el reloj e incluso había sugerido a Harry que llevara consigo la capa de invisibilidad por si acaso. Pero aquellos tres nunca escuchaban. Cuando Ethan estaba cerca, todo iba bien, ya que su sombra podía explorar por delante. Por lo tanto, nunca había habido ningún problema. Ayer, Ethan y Hermione habían ido juntos a San Valentín y no había estado con ellos. Los tres habían estado vagando despreocupadamente por el castillo, sin molestarse siquiera en arrodillarse para dormir. Ethan, ¿qué debemos hacer? La voz de Hermione estaba llena de ansiedad y preocupación. ¿Qué hay que hacer? Es solo un castigo, ¿no? Mira de Draco. Parece estar disfrutando, dijo Ethan, completamente despreocupado. Si la escuela no implica detención, ¿es siquiera escuela? Se sentía prácticamente pegado al lado de Snape. ¿Y perder puntos? 50 puntos no son nada, sobre todo con Snape cerca. No hablo de ellos, hablo de nosotros. ¿Y si el profesor Flitwick se acuerda? Las manos de Hermione temblaban cada vez más mientras cortaba la planta de cangrejo, casi arruinándola. Ethan tomó suavemente su pequeña mano, le quitó el cuchillo y hábilmente comenzó a darle nueva forma a la planta de cangrejo. Hermione, no te preocupes. Seguro que el profesor Flitwick no se acordará. Apuesto a que ni siquiera nos vio ayer, dijo Ethan, tratando de consolarla mientras trabajaba. Pero Hermione seguía preocupada. Pero me temo que si perdemos puntos, podrían ser más de 50 para nosotros. Su voz se hizo más baja, y siguió jugueteando con el pulgar contra la uña de su dedo índice. Ethan pensó un momento y dijo: Hermione, ¿cuántos puntos has ganado para Gryffindor este año? ¿Lo has calculado alguna vez? No, Hermione negó con la cabeza. Verás, estaba diciendo Ethan cuando un escalofrío le invadió de repente. Se volvió para ver al profesor Snape de pie junto a ellos, mirándolos fríamente. La mano de Snape ya estaba levantada. Si Ethan no se hubiera dado cuenta, probablemente esa bofetada habría caído. Ethan bajó inmediatamente la cabeza, fingiendo concentrarse en cortar la planta de cangrejo. Al final, la mano de Snape no bajó. Charlando en clase. Gryffindor, Slytherin pierde 1 punto. Después de decir eso, sacudió su larga túnica y se fue a atormentar al siguiente grupo de almas desafortunadas. Hermione estaba tan asustada por esta escena que no se atrevió a hablar más con Ethan. No fue hasta la cena que Hermione se sintió por fin completamente tranquila. Casualmente se encontraron con el profesor Flitwick a la entrada del gran comedor. El amable y simpático anciano se limitó a saludarlos cordialmente antes de alejarse a toda prisa. En la sala común de Gryffindor, Harry y Ron acababan de terminar su castigo y regresaron a la sala común, agotados y preocupados. Enseguida divisaron a Hermione, que estaba acurrucada en el sofá, leyendo y esperándolos. Hermione, Voldemort está en el bosque prohibido y Snape trabaja para él, intentando robar la piedra hechicera, dijo Harry ansioso. ¿Qué te pasa, Harry? Hermione casi dio un respingo ante la aparición de Harry. Harry estaba cubierto de tierra y tenía las gafas torcidas en la nariz. Respirando hondo, Harry le contó a Hermione todo lo que había pasado en el bosque prohibido, incluidas todas sus especulaciones. Así que sospechas que la persona que drena sangre de unicornio es Voldemort, el señor tenebroso, dijo Hermione, tensa. Sí, y Snape definitivamente trabaja para Voldemort, afirmó Harry con firmeza. Deja de decir ese nombre. Susurró Ron, presa del pánico. Pero Ethan me habló de Snape. Hermione vaciló.
Hermione, no puedes contarle absolutamente nada de esto a Ethan, la interrumpió Harry, con tono resuelto. ¿Por qué no? Hermione frunció el ceño, confundida. Porque el que intenta robar la piedra filosofal es Snape, dijo Harry con gravedad. Entonces definitivamente deberíamos decirle a Ethan que tenga cuidado con Snape, replicó Hermione. No, Hermione. Ethan está en Slytherin. Confía en Snape, y si se lo dice a Snape, Harry correrá aún más peligro, intervino Ron. Pero, Hermione quiso seguir discutiendo. Hermione, basta. Snape trata muy bien a Ethan. No le haría daño, la tranquilizó Ron. Harry se pasó los dedos por el pelo, frustrado. Muy bien, Hermione. El problema ahora es que Voldemort está a punto de volver, y el centauro Firenze cree que deberíamos dejar que Voldemort me mate. Respirando agitadamente, Harry continuó. Así que solo puedo quedarme aquí, esperando a que Snape robe la piedra filosofal, entonces Voldemort vendrá aquí y acabará conmigo. Harry, ¿puedes dejar de decir ese nombre, por favor? Volvió a apremiar Ron en voz baja. Hermione pudo ver que Harry estaba realmente asustado, así que trató de consolarlo primero. Harry, todo el mundo dice que el señor tenebroso teme a Dumbledore. Mientras él esté cerca, el señor tenebroso no podrá hacerte daño. A medida que la luz del día iba aclarando poco a poco, cesaron su conversación y regresaron a sus dormitorios. A la mañana siguiente, Hermione se apresuró a buscar a Ethan y le contó en detalle la terrible experiencia de Harry de la noche anterior. Sin embargo, no mencionó a Snape, limitándose a decir que Voldemort podría estar escondido en el bosque prohibido y que andaba tras la piedra filosofal. De hecho, cuando Ethan oyó que alguien bebía sangre de unicornio, se dio cuenta de inmediato. Ese tipo tenía que ser Quirrell, desde luego no Voldemort. Pero realmente no esperaba que Quirrell se atreviera a matar a un unicornio o incluso a beber su sangre maldita. Quirrell estaba completamente trastornado. Hermione, Dumbledore sigue aquí. Harry no tiene que preocuparse por esto, la tranquilizó Ethan. Pero el señor tenebroso desapareció por culpa de Harry, y seguramente buscará venganza, dijo Hermione, con la voz cargada de preocupación. Hermione, si el señor tenebroso quiere vengarse de Harry, primero tendrá que volver a la vida. Ethan hizo una pausa. Mientras Harry permanezca en Hogwarts y no vaya en busca de problemas, nadie podrá tocarlo. Pero la piedra filosofal está en Hogwarts. Si el señor tenebroso le pone las manos encima. El tono de Hermione insinuaba miedo. ¿La piedra filosofal? Esa cosa está bajo la vigilancia de Dumbledore. Es imposible robarla delante de sus narices, dijo Ethan, sin creer que Voldemort pudiera lograrlo. Sin embargo, a pesar de decir eso, Ethan seguía sintiendo un resquicio de duda. ¿Por qué Dumbledore tenía que guardar la piedra filosofal en el corredor prohibido? ¿No era más seguro para él? Al colocar la piedra afuera, parecía una invitación abierta. Ethan se sintió un poco tentado. Capítulo 62. El profesor Quirrell disfruta de la cooperación. Después de calmar a la nerviosa Hermione, Ethan caminó junto a ella hacia la biblioteca. Hojeó mecánicamente el libro que tenía en las manos, sin que su mirada se centrara realmente en él. Antes, Hermione había mencionado que alguien iba a entregarle la piedra filosofal a Voldemort. Probablemente se trataba de Quirrell. Si realmente se trataba de Quirrell, antes de que consiguiera la piedra filosofal, el espejo de Erised que tenía en su poder aún podría servirle de algo. Pero se preguntaba hasta qué punto estaría Quirrell ahora y si tendría oportunidad de intervenir. Por la tarde, Ethan encontró una excusa para separarse de Hermione. Primero trajo a Anne para preparar un plan. Aunque tenía más ventaja por su último encuentro con Quirrell, siempre era bueno tener preparativos extra. Toc, toc, toc. Ethan se plantó delante del despacho de Quirrell. Profesor Quirrell, ¿está ahí? ¿Eres tú, Ethan? Por favor, pase, la voz balbuceante de Quirrell llegó desde el interior. Sin dudarlo, Ethan empujó la puerta y entró. Profesor Quirrell, ¿cuánto tiempo sin verle?, saludó Ethan con una sonrisa. Ethan, los ojos de Quirrell brillaron con un atisbo de pánico. De acuerdo, profesor Quirrell, se sentó Ethan frente a Quirrell, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Ahora estamos los dos solos, ¿no? Ethan, ¿qué haces aquí? Quirrell fulminó a Ethan con la mirada. ¿Fuiste al bosque prohibido anoche? Dijo Ethan tranquilamente, sin inmutarse por la mirada de Quirrell.
Yo, no fui, respondió Kirrey nervioso. Ah. He oído que alguien bebió sangre de unicornio y parece que quiere robar la piedra filosofal, dijo Ethan con indiferencia. ¿Quién te ha dicho eso? El rostro de Kirrey palideció, y su mano se dirigió instintivamente hacia su varita. Ah, ¿sí? Ethan smozó. Te aconsejo que no te muevas. La mano de Kirrey se congeló al instante. Eso está mejor, asintió Ethan satisfecho, recuperando la sonrisa. ¿Qué queréis? Preguntó Kirrey, con un tono fiero pero algo débil. Yo. Ethan alargó la sílaba. ¿Qué has averiguado sobre la piedra filosofal? Estás aquí por ese. La voz de Kirrey se truncó cuando una voz resonó de repente en su mente. Cuéntaselo todo, retumbó la voz de Voldemort. El cuerpo de Kirrey tembló y susurró. Pero. Te he dicho que es un Slytherin. Cuéntaselo todo, incluso que trabajas para mí, dijo Voldemort con severidad. Como ordene, mi señor. Kirrey miró a Ethan. ¿Qué estás haciendo? Efis observó a Kirrey con recelo. La sombra bajo los pies de Kirrey se dividió silenciosamente en varias hebras finas, extendiéndose en secreto en todas direcciones. Estoy hablando con mi maestro, dijo Kirrey con orgullo. ¿Maestro? ¿El señor oscuro? Ethan escudriñó los alrededores. No malgastes tu esfuerzo. No lo encontrarás, dijo Kirrey con arrogancia. Ethan retiró la mirada y miró fríamente a Kirrey. Parece que el señor oscuro te ha dado instrucciones. Habla. En efecto, sirvo al señor tenebroso. Le presentaré la piedra filosofal a mi amo, dijo Kirrey emocionado. Róbala. Ethan sonrió burlonamente. Continúa, te escucho. La piedra filosofal está escondida en la sección prohibida, en el cuarto piso, donde hay muchos desafíos planteados por los profesores. Uno de los retos lo pongo yo, continuó Kirrey sin vacilar. Ethan enarcó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Enviar a un lobo a vigilar a las ovejas? ¿Qué retos hay? Kirrey pareció comprender por fin y dijo. Parece que también quieres la piedra filosofal. Ethan se burló. ¿Quién no quiere la piedra filosofal? Podemos cooperar. ¿Cooperar? Los dos queremos la piedra filosofal. ¿De quién será? Ethan se rió de Kirrey. Mi amo prometió que una vez que resucite usando la piedra filosofal, te recompensará con ella, dijo Kirrey seriamente. No creo que tenga derecho a negociar con el señor tenebroso después de su resurrección, la expresión de Ethan se volvió fría. Una vez que consigamos la piedra filosofal, dependeremos de nuestras propias habilidades. Parece que beber sangre de unicornio te ha dado una inyección de confianza. Continuó Ethan. Entonces, ¿qué necesitas que haga? He averiguado los retos que me han puesto los otros profesores, pero aún no sé los que me han puesto Snape y Dumbledore, dijo Kirrey despacio. ¿Así que quieres que vaya a hablar con Snape? Ethan se dio cuenta. ¿No es esa la base de nuestra cooperación? Kirrey mostró una sonrisa socarrona. ¿Y qué hay de los desafíos de Dumbledore? Yo tampoco lo sé. No había nadie cuando los preparó, Kirrey negó con la cabeza. Muy bien, ¿cuándo hacemos nuestro movimiento? Encontraré la forma de distraer a Dumbledore y luego os avisaré, Kirrey se mostró reacio a revelar más. Bien entonces, por una colaboración exitosa, Ethan sonrió levemente. Brindo por una colaboración exitosa, Kirrey forzó una sonrisa rígida. Justo cuando Ethan estaba a punto de marcharse, de repente se le ocurrió algo y volvió a sentarse. ¿Por qué no te vas? Preguntó Kirrey, desconcertado, preguntándose si aquel tipo iba a cambiar de opinión otra vez. Profesor Kirrey, todavía hay muchos puntos poco claros en el libro Trasplante de línea de sangre que me dio. Dijo Efis pausadamente. El primer curso académico estaba a punto de terminar. Los materiales para la clase de defensa contra las artes oscuras no eran ninguna broma. Además, se estima que esta información no pertenece a Kirrey, sino a Voldemort. Si Voldemort, el profesor, se marchara, ¿a quién pediría ayuda? Si no es ahora, ¿cuándo? Kirrey hizo una pausa antes de responder. Resume tus preguntas y yo las responderé. Ethan miró a Kirrey, con un brillo de diversión en los ojos. Estaba claro que Kirrey había preguntado a Voldemort antes de dar su respuesta. Parece que su método de comunicación es aún más estrecho de lo que imaginaba. De acuerdo, gracias, profesor, respondió Ethan con una sonrisa.
Después de salir del despacho de Kirrell, Ethan primero le indicó a Anan que levantara la alerta. Pero cuanto más pensaba en ello, más raro le parecía. Cada profesor había puesto obstáculos. Se parecía mucho a un nivel de un videojuego. Si Dumbledore realmente quisiera proteger la piedra filosofal, no necesitaría complicar tanto las cosas. ¿Estaba pescando? Pescando a Kirrell, o tal vez a Voldemort. Pero cuando se enteró, ¿y cuánto sabía? Ethan empezó a recordar todas las pistas que tenía y recorrió cuidadosamente la línea temporal. Se dio cuenta de que la lógica no tenía sentido. A menos que Dumbledore supiera de antemano que Voldemort pretendía apoderarse de la piedra filosofal. Entonces, Dumbledore debió haberle pedido la piedra deliberadamente a Nicolas Flamel con el objetivo de enfrentarse a Voldemort. Pero eso tampoco parecía correcto. Finalmente, Ethan se dio por vencido. Si hubiera sabido que sería transportado al mundo de Harry Potter, no se habría molestado en hacer ejercicio entonces. Podría haberse limitado a ver las películas y evitarse la molestia. Lo importante es que habría salvado su cordura. Capítulo 63. Avance. ¿Hay reglas? Después de eso, Hogwarts pareció volver a la calma. Por supuesto, Ethan no preguntó tontamente a Snape qué había montado en el cuarto piso. Tenía algo de sentido común. Supuso que en cuanto se bajara los pantalones, Snape sabría exactamente lo que tramaba. Definitivamente, no iba a ir en busca de problemas. En cuanto a si Kirrell se pondría triste cuando se enterara, Ethan pensó que podía dejar que Kirrell se ocupara de ello. Después de todo, todos actuaban juntos. ¿Cómo iba a ahuyentarlo? Últimamente, la más problemática era Hermione. Parecía que Hermione tenía el síndrome de ansiedad pre-examen. Cuando aún faltaban varias semanas para los exámenes, ya había empezado a prepararse para repasar. El problema era que no se limitaba a estudiar sola, sino que insistía en arrastrar a Ethan, Harry y Ron con ella. Ethan pensó, ¿cómo es posible que esto funcione? Así que también sacó a Draco del baúl de Nubia. Mejor sufrir juntos. Bajo la feroz mirada de Ethan, Draco decidió obedecer. Después, llamó a Goyle y Crabbe, los dos lacayos que había abandonado hacía tiempo. Ethan dio el visto bueno. El número de víctimas había aumentado a 6. Si Ethan hubiera llamado a Theodore, realmente no habría podido con los ojitos resentidos de Theodore. El número de víctimas tendría que aumentar en 1. Aunque a Ethan le gustaba bastante Hermione, sentía que no podría manejar esta versión de ella. Afortunadamente, aún tenía el castigo de Snape para esconderse. En cuanto a Snape, últimamente parecía estar especialmente irritable, tal vez fuera ese momento del mes. Todo tipo de cosas extrañas y repugnantes fueron entregadas a Ethan para que se ocupara de ellas. Esto permitió a Ethan comprender mejor los límites de los ingredientes de las pociones. Finalmente, llegaron los exámenes finales, para gran expectación de Ethan. 2 días después, Ethan salió del aula de Historia de la Magia sintiéndose renovado. Hermione seguía esforzándose, como cualquier alumno aventajado. El examen fue mucho más fácil de lo que esperaba. En realidad no necesité memorizar los detalles de la rebelión de los duendes. Hermione siguió charlando junto a Ethan. Ethan miró al cielo. El sol brillaba maravillosamente. Hermione los siguió para ver a Norberta, pero Ethan no fue. Tenía la sensación de que Kirrell estaba a punto de hacer un movimiento. Efectivamente, no tardó en recibir una nota. Solo tenía escrita 1 hora, nada más. Completamente armado, Ethan incluso había escondido un Felix Felicis junto a sus dientes, y le había asignado una tarea a Theodore. Después del toque de queda, al amparo del encantamiento de desilusión, se dirigió fácilmente a la zona prohibida del cuarto piso. Aló Mora. La puerta se abrió sin esfuerzo. Muy bien. El viejo Dumbledore estaba pescando. Al entrar, Ethan vio un sabueso infernal de 3 cabezas durmiendo profundamente. Un arpa en la esquina tocaba una melodiosa melodía. «¿Estás aquí, Ethan?», resonó una voz sombría desde las sombras. «Buen gusto, profesor», dijo Ethan mientras disipaba el encantamiento desilusionador. En ese momento, estaba vestido completamente de negro, con el rostro cubierto de modo que solo se le veían los ojos verdes. «Tenemos que darnos prisa», dijo Kirrell, abriendo una trampilla y bajando de un salto.
La capa de Ethan se abrió tras él, arrastrándolo también hacia abajo. Vio un destello de fuego abajo. Kirrell y él aterrizaron casi simultáneamente. ¿Esto es el lazo del diablo? ¿La profesora Sprout acaba de prepararlo? Ethan miró hacia arriba, hacia el lazo del diablo. Vamos, dijo Kirrell, quitándose el polvo inexistente de encima y avanzando a grandes zancadas. Ethan no había dado unos pasos cuando oyó un tintineo. Al final del pasillo había una habitación muy iluminada. Innumerables llaves aladas revoloteaban alegremente por la habitación. ¡Qué combinación tan ingeniosa!, comentó Ethan mientras caminaba. Tenemos que conseguir la llave para entrar por la puerta, dijo Kirrell, ya montado en una escoba. ¿Tu encantamiento transformación te lo dio el profesor de educación física?, preguntó Ethan, algo mudo. Su sombra fluyó a lo largo de su mano, deslizándose por el ojo de la cerradura y transformándose en una llave. Con un firme tirón, la puerta se abrió al instante. Kirrell se sintió un poco avergonzado y saltó rápidamente de la escoba. Lanzó un encantamiento congelador para detener el ataque de la llave y siguió a Ethan a través de la puerta. En cuanto Ethan entró en la habitación, todo el espacio se iluminó de repente. Ante sus ojos había un enorme tablero de ajedrez, en el que cada pieza medía 2 metros de altura. ¿Tenemos que atravesar este tablero de ajedrez?, preguntó Ethan con curiosidad. Lo he hecho una vez, pero entonces estaba solo, así que no estoy seguro de cómo irá con 2 personas, dijo Kirrell con una extraña sonrisa. Ethan se quedó completamente sin palabras ante Kirrell. ¿De verdad es esto? Cogió despreocupadamente una piedra y la lanzó. La piedra fue derribada por una pieza de ajedrez que blandía una espada. Volvió a lanzar el encantamiento desilusión sobre la piedra, y esta vez la pieza de ajedrez no reaccionó. Convirtió la piedra en un cachorro al mismo tiempo que lanzaba el encanto desilusión. El cachorro corrió por el tablero y las piezas de ajedrez siguieron sin reaccionar. Ethan lanzó una mirada despectiva a Kirrell y pasó de largo con confianza. Kirrell, con cara de estreñido, también lanzó el encantamiento desilusionador y le siguió. En el momento en que Ethan abrió la puerta por una rendija, un hedor nauseabundo se precipitó al exterior, haciéndole cerrar rápidamente la puerta. ¿Tú hiciste esta cosa horrible? Ethan fulminó a Kirrell con la mirada, exasperado. Por supuesto. Tengo mis métodos para tratar con los trolls, dijo Kirrell, hinchando el pecho con orgullo. ¿De verdad que no te importa el olor?, dijo Ethan con desdén. Avísame cuando esté solucionado. Cuando terminó de hablar, se hizo a un lado, distanciándose de la puerta. Kirrell dudó un momento, luego abrió la puerta malhumorado y entró. Ethan podía oír los gritos monstruosos incluso a través de la puerta cerrada. Al poco rato, los sonidos cesaron. Ethan respiró hondo, tapándose las fosas nasales con su sombra. Abrió la puerta, y la bestia yacía inmóvil en el suelo con un horripilante chichón en la cabeza. Pasó junto a la criatura lo más rápido que pudo y abrió la siguiente puerta. Muy bien, este es el desafío de Snape. Ahora te toca a ti, dijo Kirrell siniestramente. Dentro de la habitación solo había una mesa con 7 botellas de formas diferentes dispuestas sobre ella. 2 llamas de distintos colores sellaban la puerta de entrada y salida. Ethan cogió un trozo de pergamino enrollado junto a las botellas. Parecía un rompecabezas de lógica. ¿De verdad Snape había llegado tan lejos? Esto era algo de lo que Hermione debía encargarse. Era genial con los rompecabezas. ¿Qué te parece? ¿Cuál quieres beber?, preguntó Kirrell con impaciencia. En realidad, quería hacerte una pregunta. ¿No puedes usar el encantamiento congelador? Ethan volvió a arrojar el pergamino sobre la mesa. Apuntó con su varita a la puerta cubierta de llamas. Finite incantatem. Las llamas retrocedieron inmediatamente. Al ver esto, Ethan aumentó la salida de energía mágica, y las llamas desaparecieron por completo. Abrió la puerta despreocupadamente. La cara de Kirrell tenía ahora un tono púrpura intenso. Esta debería ser la sala final. Dentro solo había un espejo, sin ninguna puerta que condujera al siguiente desafío. En cuanto entró, Kirrell empezó a registrar la habitación, dándose cuenta de que se trataba del último reto. La piedra filosofal debía de estar aquí. Capítulo 64. Maldita sea, ¿por qué está Hermione aquí? Kirrell se acercó al espejo, esta vez fue más listo.
Utilizó directamente el hechizo para congelar el tiempo mientras miraba al espejo. El espejo no mostró ninguna reacción. En ese momento, Ethan se paró frente al espejo, cautivado por la imagen que mostraba. Era una escena, una imagen entretejida de memoria y esperanza. Kirrell apartó bruscamente a Ethan y se colocó frente al espejo. La imagen frente a Ethan se desvaneció, y él se apartó de la escena que acababa de presenciar. Al volver a mirar el espejo, sintió un pavor persistente. Era realmente una terrorífica pieza de arte alquímico. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo conseguirlo? Kirrell tanteó el aire, intentando agarrar algo. Claramente, Kirrell había visto la piedra filosofal, pero no podía obtenerla. ¿Qué has visto? Kirrell giró de repente la cabeza, mirando ferozmente a Ethan. Oh. ¿Ya quieres pelear conmigo? Dijo Ethan, haciendo girar su varita. La confianza de Kirrell se desinfló en un instante. Dudó un momento y luego susurró. No, te preguntaba si tienes alguna idea. ¿Qué clase de espejo es este? Parece reflejar los deseos de la gente. No lo sé. Vi la piedra filosofal, me disponía a presentársela a mi amo, empezó a murmurar Kirrell. ¿El señor oscuro no lo sabe? Preguntó pausadamente Ethan. Tampoco mi amo, Ethan, intentas engañarme. Se dio cuenta Kirrell, clavando una intensa mirada en Ethan. Parece que el señor oscuro está dentro de ti, o mejor dicho, te posee, dijo Ethan con indiferencia, limitándose a sonreír. No importa dónde vaya, mi amo siempre está conmigo, la voz de Kirrell tembló, llena de emoción. Entonces. Justo entonces, se oyó ruido en la puerta. Ethan lanzó rápidamente un encantamiento desilusionador y se ocultó entre las sombras. Harry y Hermione irrumpieron simultáneamente, apareciendo ante Ethan. Maldita sea, ¿por qué está Hermione aquí? Pensó Ethan ansiosamente mientras comenzaba a moverse hacia Hermione. Tú. Profesor Kirrell. Las voces de Harry y Hermione casi sonaron juntas. Jaja. Kirrell dejó escapar una risa de suficiencia. Me preguntaba si me encontraría contigo aquí, Potter. Pero yo creía que, Snape, dijo Harry sorprendido. Sí. Desde luego, Snape no parece una buena persona, exclamó Kirrell con admiración. Fuiste tú. Gritó de pronto Hermione. Fuiste tú quien controlaba la escoba de Harry durante el partido de Quidditch. Exacto, brujita lista, asintió Kirrell. Si no me hubieras derribado inesperadamente, ya habría hecho que Harry cayera al vacío. Pero Snape, Harry seguía sintiéndose confuso. Snape ha estado cantando la contraconjura para salvarte la vida, dijo Kirrell con un deje de enfado en la voz. ¿De verdad Snape quería salvarme? A Harry le costaba creerlo. Todo es gracias a ti, dijo Hermione emocionada. Harry, ya te lo he dicho. Kirrell chasqueó los dedos y varias cuerdas surgieron de la nada, atando fuertemente a Harry y Hermione. Ambos cayeron al suelo. Ethan no intervino. En su lugar, dejó que las sombras cubrieran silenciosamente a Hermione. Quédate quieto, necesito estudiar detenidamente este espejo, murmuró Kirrell para sí. Harry luchaba desesperadamente, pero las cuerdas solo se tensaban más. Tenía que encontrar la forma de impedir que Kirrell examinara el espejo. Lo había reconocido como el espejo de Erised. La piedra del hechicero probablemente estaba escondida dentro del espejo. Pero Snape siempre parece odiarme, intentó Harry para distraer a Kirrell. Dios mío, claro que te odia, dijo Kirrell despreocupadamente. En el colegio, con tu padre, su odio mutuo era profundo. Pero, Harry quiso seguir hablando. Utiliza a ese chico, utilízalo, una voz profunda y espeluznante emanó del cuerpo de Kirrell. Harry miró horrorizado a Kirrell. Kirrell se volvió hacia Harry, dio otra palmada y las cuerdas se aflojaron. Ven aquí y cuéntame todo lo que veas, ordenó Kirrell. Harry caminó lentamente hacia Kirrell. Necesitaba ganar tiempo de algún modo. Hermione, no digas ni una palabra. Ahora escúchame tú a mí, susurró Ethan al oído de Hermione. Hermione estaba desconcertada. ¿Cómo era que Ethan estaba aquí? Asintió sutilmente. Más tarde, encontraré la forma de distraer a Kirrell, y tú debes escapar inmediatamente. ¿Entendido? Pero, Hermione instintivamente quiso discutir, pero Ethan la interrumpió. Hermione, piensa en el troll. Aunque no pueda derrotarlo, puedo huir, añadió Ethan. También encontraré la forma de sacar a Harry.
Hermione seguía negando suavemente con la cabeza. Le preocupaba que Ethan se enfrentara solo a Quirrell. Hermione, tienes que irte, Ethan volvió a insistir. En ese momento, la inquietante voz resonó una vez más. Está mintiendo, está mintiendo. Quirrell gritó ansioso. Dime. ¿Qué has visto? Déjame hablar con él, cara a cara, continuó la aguda voz. Recuerda, en el momento en que yo actúe, tú huyes, instruyó Ethan a Hermione. Rápidamente cortó las cuerdas que ataban a Hermione, dejándolas tendidas sobre ella para camuflarse. Quirrell estiró la mano para desatarse el turbante y, al caer, se dio la vuelta lentamente. En la nuca de Quirrell había otra cara, pálida, con ojos rojos y dos finos orificios nasales. Harry Potter, murmuró el rostro. Mírame, ahora solo soy sombras y vapor. Harry retrocedió, aterrorizado, y gritó. Tú eres, Voldemort. Arrodíllate y ruega como hicieron tus padres. Dijo Voldemort lentamente. Para salvar tu vida, únete a mí. Dame la piedra filosofal de tu bolsillo. De ninguna manera. Harry dio media vuelta y echó a correr. La varita de Quirrell se alzó ominosamente. Estupefi. Harry cayó al instante al suelo, inconsciente. Al ver esto, Ethan aprovechó la oportunidad y le lanzó un hechizo a Quirrell. Estupefi. Sin embargo, su hechizo pareció atravesar el cuerpo de Quirrell como si fuera una mera ilusión. Ja, Ethan, ¿creías que iba a estar desprevenido? Voldemort se rió. El cuerpo de Quirrell se disipó de repente como una sombra. Ethan se dio la vuelta rápidamente y se encontró con Voldemort apuntando a Hermione con su varita. Hermione ya estaba inconsciente, con el terror aún evidente en su rostro. Lord Voldemort, en realidad podemos hablar, Ethan respiró hondo mientras su mente luchaba por mantener la calma. Ethan, te admiro, de verdad, respondió Voldemort lentamente, con un deje de aprobación en la voz. Gracias, Lord Voldemort, dijo Ethan, haciendo una leve reverencia. Capítulo 65. Contra el Señor Oscuro. Eres muy ambicioso y te pareces bastante a mí. Mientras estés dispuesto a someterte a mí, puedo darte todo lo que desees, tentó Voldemort. Señor Tenebroso, mencionaste mi ambición, ¿verdad? ¿Crees que las meras palabras pueden hacer que me someta? Epaestus se burló de Voldemort. Sí. Sí. Pero tú amas a esta bruja, ¿no es así? Dijo Voldemort con desdén cuando mencionó el amor. ¿Ahora el gran señor Tenebroso tiene que recurrir a medios tan despreciables? Continuó burlándose Ethan. Mientras los medios sean efectivos, ¿cuál es el problema? Voldemort no se inmutó ante la burla de Ethan. ¿No debería centrarse la atención en la piedra filosofal? Después de todo, Dumbledore podría regresar en cualquier momento. Viendo que la burla no funcionaba, Ethan tuvo que cambiar su enfoque. La piedra filosofal está en el bolsillo de Harry Potter. Dámela. La varita de Voldemort seguía apuntando fijamente a Hermione. Ethan sacó de la posesión de Harry una piedra de color rojo brillante. Después de examinarla, le pareció completamente ordinaria. Señor Oscuro, ¿es esto lo que busca? Dijo Ethan con calma, lanzando la piedra de arriba abajo en su mano. Lánzamela, dijo Voldemort, un poco excitado. Ethan lanzó la piedra hacia Voldemort, pero estaba un poco desviada y con demasiada fuerza. Estás buscando la muerte. Voldemort rugió furioso, levantando la varita. Avada Kedavra. Ethan lanzó inmediatamente un pollo, que absorbió la maldición asesina. La caja de sombras se activó, atrapando a Hermione dentro. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Voldemort lanzó frenéticamente maldiciones asesinas a Ethan. Ethan agitó rápidamente su varita, conjurando muros de piedra. Sin embargo, la maldición asesina no podía ser bloqueada por objetos inanimados. La luz verde atravesó los muros de piedra, estrechándose ligeramente al rozar la oreja de Ethan. Avis Ethan conjuró docenas de pequeños pájaros para obstruir la línea de visión de Voldemort. La parte inferior del cuerpo de Voldemort se convirtió en niebla negra, y voló hacia arriba. De repente, apareció una serpiente gigante de 5 metros de altura, con sus enormes mandíbulas abiertas de par en par, estrellándose a través de la bandada de pájaros hacia Hefesto. 4 cuerdas negras surgieron del suelo, envolviendo el cuerpo y la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente era demasiado grande y su cuerpo demasiado resbaladizo.
La cabeza de la serpiente gigante siguió cayendo, pero la capa tiró de Ethan hacia atrás justo a tiempo para salvarlo. Harry estaba en una situación peor, justo en el borde donde la cabeza de la serpiente estaba a punto de estrellarse. No solo fue golpeado por los escombros voladores, sangrando por la cabeza, sino que también fue directamente arrojado a un lado por la cabeza de la serpiente que se retorcía, su vida en peligro. Maldita sea, Harry. Maldición perforadora de corazones. Un hechizo salió disparado de detrás de Ethan, golpeándole directamente. El dolor era insoportable. Se sentía como si su corazón estuviera siendo apuñalado por un pincho, y sus huesos estaban siendo aplastados poco a poco. Hephaestus se acurrucó en agonía. Voldemort estaba a punto de seguir lanzando hechizos. La capa levantó a Ethan en el aire, poniendo rápidamente distancia entre él y Voldemort. La capa maniobró alrededor de la serpiente gigante, esquivando las maldiciones de Voldemort. La sombra soltó a la serpiente gigante y 6 pequeñas espadas voladoras se abalanzaron sobre Voldemort. Voldemort transformó la parte inferior de su cuerpo en niebla negra y esquivó, pero las 6 espadas le siguieron de cerca. Ethan se recuperó por fin de la maldición desgarradora, ahora presionado contra la cabeza de la serpiente por la capa. Aunque aún le dolía el cuerpo, eso no le impidió continuar la lucha. Voldemort conjuró un círculo eco hecho enteramente de agua, encerrando en él las 6 espadas voladoras. No importaba cómo las espadas apuñalaran o acuchillaran, no podían atravesar esta prisión acuosa. Voldemort voló al lado de Harry. Ethan, ahora tengo menos de 1/10 parte de todo mi poder. Te daré una oportunidad más. Sométete a mí y sírveme. Puedo concederte todo, incluso la inmortalidad, tentó Voldemort. ¿A esto le llamas poder?, replicó Ethan burlonamente. ¿Y qué? El vencedor final seré yo, declaró Voldemort, mostrando la brillante piedra roja que sostenía. La cabeza de la serpiente continuó balanceándose, haciendo que Hefesto se sintiera un poco mareado. Estaba esperando una oportunidad, una ocasión para golpear con decisión. Sé que creíste ese rumor, diciendo que fui derrotado por un bebé en una cuna. Voldemort se agachó. Mira qué infundados son los rumores, dijo, tocando la cara de Harry. Ah. Un grito desgarrador brotó de Quirrell. La mano de Quirrell pareció descomponerse con el tiempo, primero volviéndose negra y luego desmoronándose. Ethan usó una sombra doble para aparecer frente a Quirrell, y con una lanza de sombra, atravesó el corazón de Quirrell. Quirrell soltó otro grito y cayó, estrellándose contra Harry. Otras partes del cuerpo de Quirrell empezaron a desmoronarse también. Ethan apartó rápidamente a Harry de Quirrell. Comprobó la respiración de Harry. Seguía vivo. ¿Conoces un viejo dicho? El villano, Ethan empezó a burlarse. Una masa de niebla negra se desprendió del cuerpo de Quirrell, precipitándose directamente hacia Ethan. La niebla negra chocó contra el escudo de sombras que Ethan había instalado hacía tiempo. La sombra instantáneamente formó una esfera, envolviendo a Voldemort. Sin embargo, Voldemort en forma de niebla podía penetrar incluso las sombras, emergiendo lentamente de su interior. Las espadas de sombra que atacaban la niebla negra no surtían efecto. La niebla se dispersaba pero volvía a formarse rápidamente. Finalmente liberándose, Voldemort cargó hacia Ethan. Voldemort quería aferrarse al alma de Ethan. Para atormentarlo. Para matarlo. El escudo de sombras bloqueó la niebla oscura una vez más. Pero esta vez, Voldemort se movió tan rápido como una serpiente, retorciéndose en el aire. Si no fuera porque Ethan tenía 7 escudos de sombra, le habría resultado bastante difícil. ¿Una sombra? ¿Voldemort tenía realmente una sombra? Ethan amplió el área del escudo de sombra, rodeando a Voldemort por todos lados. Finalmente, la esfera de sombra envolvió a Voldemort. Esta vez, Ethan obligó a la sombra de Voldemort a materializarse fuera de la esfera. Mientras Voldemort mostrara siquiera una pizca de su sombra, esta envolvería esa parte como un cuenco, apilándose en un ciclo repetitivo. Ethan se esforzó por cortar la sombra de Voldemort con unas tijeras. La sombra era tan dura como el acero y, al cabo de 3 minutos, solo había conseguido dejar una marca poco profunda. Con una sierra, de las que giran, Ethan empezó a cortar la sombra de Voldemort. La sombra de Voldemort era increíblemente resistente. Aunque se hizo una pequeña abertura, cortarla por completo parecía que llevaría una eternidad.
Por ahora, solo podía arrancar lo más posible en los 10 minutos que tenía. Los 10 minutos pasaron volando, y Ethan recogió los fragmentos de sombra en una bola y los guardó. Luego levantó las restricciones impuestas a las sombras y liberó a Voldemort. Esta vez, Voldemort contuvo su impulso y se limitó a observar a Ethan con frialdad. Señor Tenebroso, Dumbledore volverá pronto. No querrás cruzarte con él, ¿verdad? Dijo Ethan sin rodeos. Capítulo 66. Recogiendo la lana del Diablo Blanco. Voldemort vaciló. Parecía imposible acercarse a Ethan ahora. Además, todavía lo perseguía esa sombra oscura. Ethan no tenía forma de enfrentarse a Voldemort en su forma de niebla negra. Aunque las sombras podían envolver, no podían contener completamente la sombra de Voldemort. Ethan, espero con ansias nuestro próximo encuentro. Voldemort optó finalmente por rendirse. Llevaba mucho tiempo acechando en Albania. Aún habría oportunidades. Yo también lo espero con impaciencia, señor Tenebroso, suspiró Ethan secretamente aliviado, ya que el tiempo para el Felix Felicis se estaba acabando. Jejeje, verdaderamente un excelente Slytherin, rió Voldemort con ganas y se fue volando. Ethan vio partir a Voldemort, con el escudo de sombras aún colocado a su lado. Fue a ver a Harry, que efectivamente era el niño que vivió. A pesar del caos generalizado de la batalla, Harry solo tenía un corte en la cabeza. No le pasaba nada más. Cuando los efectos empezaron a manifestarse, Ethan estaba a punto de envolver también a Harry. La superficie del espejo de Erised onduló como el agua. Un anciano de barba blanca salió lentamente del espejo. Buenas noches, Ethan, dijo Dumbledore con una sonrisa. Buenas noches, director Dumbledore. Hacía tiempo que Ethan sospechaba que el viejo Dumbledore aparecería, pero no esperaba que estuviera tan sereno. Parece que la batalla de hace un momento ha sido bastante intensa, comentó Dumbledore, echando un vistazo al gran cráter que tenían delante. Ethan puso los ojos en blanco. No se creía que Dumbledore acabara de llegar. Dada la situación de Harry, ¿quién creería que nadie lo estaba protegiendo hacía unos momentos? Viendo que Ethan no parecía inclinado a responder, Dumbledore continuó. ¿Podrías contarme qué ha pasado esta noche? Voldemort poseyó a Quirrell e intentaba robar la piedra filosofal, así que lo seguí para echar un vistazo, respondió Ethan con indiferencia. ¿Y la piedra filosofal? No estoy seguro. Probablemente quedó atrapada en la batalla. Ethan siguió inventando excusas. ¿Podrías ayudarme a buscarla? Después de todo, me estoy haciendo viejo y mi vista ya no es lo que era, dijo Dumbledore, señalándose las gafas. Ah. El daño es bastante grave. Probablemente me costará trabajo, dijo Ethan, observando los alrededores. La piedra filosofal es demasiado peligrosa. Lo mejor es encontrarla cuanto antes, aconsejó Dumbledore. En efecto, Voldemort sigue al acecho, fingió reflexionar Ethan. De pronto, Dumbledore pareció recordar algo. Por cierto, me ha dicho la profesora McGonagall que tu talento para la transfiguración es excelente. Hizo una pausa. Tengo un cuaderno de transfiguración. Si tienes tiempo, puedes venir a mi despacho a verme. Director, iré antes de salir del colegio, respondió Ethan directamente. Con poder observar la piedra filosofal durante unos días le bastaría. En cuanto a quedársela, mientras Dumbledore no perdiera la cabeza, sería imposible. El objetivo inicial de Ethan era obtener alguna ventaja de Dumbledore. Después de todo, la primera imagen en el espejo de Erised era de Dumbledore sosteniendo la piedra filosofal para dársela. Solo después de que él declinara apareció la segunda imagen. Adivinó que la persona que le daba la piedra filosofal en la visión era efectivamente el propio Dumbledore, pero, afortunadamente, su objetivo nunca fue la piedra. Bueno, es hora de enviar a Harry y Hermione al ala hospitalaria, dijo Dumbledore alegremente. De acuerdo, profesor, se relajó Ethan. Después de todo, aunque el Diablo Blanco no ofreciera ningún beneficio, aún tenía que devolver la piedra filosofal. Tu caja es bastante útil, le guiñó un ojo Dumbledore. Esta vez, Ethan no lo ocultó. Utilizó directamente la caja de sombras para guardar a Harry en su interior, colocando una barrera entre Harry y Hermione. Un destello brilló en los ojos de Dumbledore, pero se desvaneció rápidamente. Madame Pomfrey examinó minuciosamente a Harry y Hermione. Hermione estaba bien. Acababa de ser golpeada por un poderoso encantamiento somnífero y estaría bien después de un buen sueño.
Sin embargo, Harry tenía algunos problemas. Las heridas externas eran leves. Unas gotas de poción curativa podrían arreglarlo. Pero Harry seguía en coma, posiblemente relacionado con su último encuentro con Voldemort. Parecía ser un efecto rebote de la magia protectora, que resultaba en un efecto secundario algo inofensivo. Ethan comentó que mientras Hermione estuviera bien, era suficiente. Él no estaba tan familiarizado con Harry. Después de vigilar un rato junto a Hermione, Madame Pomfrey lo echó de allí. Usar la piedra filosofal era bastante conveniente. Cuando se combinaba con otros materiales como piedra, madera o metal, se transformaba lentamente en oro. Por desgracia, la tasa de conversión era muy lenta. Al cabo de una hora, solo la superficie de altos objetos se convertía en oro. La transformación completa probablemente llevaría todo un día. Naturalmente, Ethan no perdería el tiempo convirtiendo el oro. En su lugar, sumergió la piedra filosofal en agua, esperando a que se tiñera de rojo. Una vez que el agua se volvió, vertió el elixir de la vida terminado y lo selló cuidadosamente en una botella para guardarlo. Añadió agua para continuar la conversión. Pensó que debía recoger un poco de lana mientras pudiera, o de lo contrario podría perder la oportunidad más tarde. En cuanto a estudiar la composición de la piedra filosofal, aún no estaba tan desesperado. En cuanto Hermione despertó, buscó inmediatamente a Ethan, bloqueándolo en la entrada de la sala común de Slytherin. También era la primera vez que Hermione se acercaba tanto a la sala común de Slytherin. Ethan tenía una excusa preparada. Gracias a la información que Hermione le proporcionó, descubrió que la persona que intentaba robar la piedra filosofal era Quirrell. Así que siguió secretamente a Quirrell hasta la habitación oculta del cuarto piso, justo cuando Quirrell planeaba marcharse e informar a los demás profesores. En ese momento apareció Hermione, por lo que Quirrell, naturalmente, no pudo marcharse. Acabaron en un enfrentamiento con Voldemort, posiblemente provocado porque Quirrell bebió sangre de unicornio, lo que activó una maldición. Al final, Quirrell se convirtió en cenizas, y Voldemort, habiendo perdido su cuerpo, tuvo que huir. Dumbledore intervino para aclarar las cosas y los llevó a ella y a Harry al ala del hospital. Aunque aún quedaban algunas lagunas en la historia, Ethan creía que Dumbledore no compartiría cada pequeño detalle con Harry. Hermione revisó cuidadosamente a Ethan para confirmar que no había sufrido ninguna herida y luego lloró mientras lo abrazaba. Ethan solo pudo consolarla con unas palabras, acariciándole suavemente la espalda. Theodore no preguntó mucho, solo le dedicó esa mirada lastimera. Suspiró. Ethan realmente sintió ganas de patearlo lejos. Por último, llegó Snape para exigir respuestas. Ambos se encontraron en el gran comedor, y Snape agarró a Ethan por el cuello y se dirigió hacia las mazmorras. Los alumnos que los rodeaban miraban con incertidumbre, y unos cuantos que estaban cerca de Fis fueron inmediatamente a informar al profesor de su casa. Temían que Ethan tuviera un final trágico a manos de Snape. Sin embargo, los profesores se limitaron a sonreír amablemente, indicando que no había nada de qué preocuparse, y persuadieron a todos para que regresaran. Así, Ethan fue conducido por Snape, aunque podría decirse que lo seguía de buena gana, al despacho de Snape. Capítulo 67. Engañado por el Diablo Blanco. En cuanto entró en el despacho, Snape empujó a Ethan contra la pared. Sus ojos estaban fijos en Ethan. Los músculos faciales de Snape se crisparon ligeramente, como si luchara por reprimir su ira interior. Una mano agarraba con fuerza el cuello de Ethan, mientras la otra estaba firmemente apoyada contra la pared. La distancia entre sus rostros era de menos de 20 centímetros. Profesor Snape, Ethan se sintió un poco incómodo. Esta posición era un poco, ¿cómo decirlo? Muy inglesa. Maldito Ethan, te he recordado que te mantengas alejado de Quirrell. La voz de Snape era gélida. Pero Ethan podía sentir la ira debajo de ella. Bueno, me equivoqué, admitió Ethan directamente. Snape quedó momentáneamente desconcertado, como si el aire se hubiera espesado. Profesor, en realidad, Ethan también se quedó sin palabras. Snape no era tan fácil de engañar como Hermione. Sus excusas no parecían encajar. ¿Has conocido a ese señor tenebroso? Snape se calmó de repente y dijo rotundamente. Sí, está poseyendo a Quirrell, asintió Ethan y respondió con sinceridad. Snape guardó silencio por un momento.
Así que efectivamente no está muerto, sino esperando la resurrección. Sí, según él, ahora es solo una sombra y vapor, añadió Ethan. ¿De verdad no se le puede matar? Un destello de odio cruzó los ojos de Snape. No hay forma de ser completamente inmortal en este mundo. Es solo que aún no la hemos encontrado, ofreció consuelo Ethan. Deberías haber sido clasificado en Gryffindor, como un león impulsivo y descerebrado. Snape cambió a su habitual modo burlón. Eso no sucederá. Soy tuyo en la vida y tuyo en la muerte. Cállate. Snape interrumpió bruscamente a Ethan, haciendo una pausa antes de decir en voz baja. Devuelve la piedra filosofal a Dumbledore lo antes posible. Ethan asintió. Veré al director antes de salir del colegio. Empezó a rebuscar en su pequeña bolsa. Primero sacó el frasco que contenía la piedra filosofal y luego sacó otro frasco lleno de un líquido rojo brillante. Ethan presentó estos objetos a Snape con orgullo. Snape no alargó la mano para coger la botella que contenía la piedra filosofal. Solo cogió la botella del elixir de la vida. Finalmente soltó a Ethan de su agarre y se volvió hacia su escritorio. Al ver partir a Snape, Ethan no pudo evitar un suspiro de alivio. Sinceramente, aquella posición era bastante incómoda. Incluso podía ver claramente cada poro de la cara de Snape. Ethan, no subestimes a Dumbledore. Él no es. Snape se detuvo de pronto, vacilante. El Diablo Blanco, ¿verdad? Lo sé, Ethan soltó sus pensamientos. El Diablo Blanco. Un título apropiado. Es bueno que lo sepas. Ten mucho cuidado, respondió Snape, con una compleja emoción brillando en sus ojos. De acuerdo, profesor. Ponte en marcha, vigila a tu noviecita y asegúrate de que se mantiene alejada de Potter. No pudo evitar recordarle Snape. De acuerdo, profesor. Ethan entendió sin duda la insinuación de Snape. Sin embargo, Hermione y Harry no eran nada parecido a una pareja. Si Ron se atrevía a hacer un movimiento, le rompería directamente la tercera pierna. El vestíbulo del colegio estaba recién decorado en verde y plata. Slytherin había ganado la Copa de la Casa por 7º año consecutivo. Un enorme estandarte colgaba en lo alto de la pared, detrás de los asientos de los invitados principales, con la serpiente que representaba a Slytherin. Ethan se sentó obedientemente en la mesa larga de Slytherin. Esa misma mañana había devuelto la piedra filosofal a Dumbledore. Dumbledore había regalado generosamente a Ethan un libro con sus propias ideas sobre transfiguración. Mañana la escuela cerraría por vacaciones y el primer año llegaría a su fin. Harry también llegó al banquete en el último momento. Todos dejaron sus cubiertos y escucharon atentamente el discurso de Dumbledore. Dumbledore se levantó lentamente. Ha pasado otro año. La calidez de sus ojos brilló. Antes de que todos disfruten de este abundante banquete, por favor, permitan que este anciano divague un poco más. Entonces empezó a hablar largo y tendido. Ahora, procederemos a la entrega de premios de la Copa de la Casa. Las puntuaciones son las siguientes. Cuarto puesto, Hufflepuff, con 352 puntos. Tercer puesto, Gryffindor, con 362 puntos. Ravenclaw, con 426 puntos. Slytherin, 522 puntos. En cuanto terminó, una ensordecedora ovación surgió de la mesa larga de Slytherin. Draco agitó emocionado su copa y golpeó la mesa. Ethan miró a Snape, que parecía bastante seguro. Los Slytherin realmente lo hicieron bien. Dumbledore cambió el tono, sin embargo, todavía hay algunos asuntos de los que dar cuenta. En primer lugar, el señor Ron Weasley, que ha jugado una de las partidas de ajedrez más brillantes que se han visto en Hogwarts en muchos años. Por lo tanto, he decidido otorgar 50 puntos a la casa Gryffindor. Los pequeños leones vitorearon de inmediato, aplausos y vítores cayendo en cascada de un lado a otro. En segundo lugar, la señorita Hermione Granger, que utilizó su excepcional inteligencia para ayudar a sus amigos a superar varios retos. La casa Gryffindor recibe otros 50 puntos. Dumbledore alzó la voz. Ethan vio que Hermione se ponía colorada y escondía rápidamente la cabeza entre los brazos. En tercer lugar, Harry Potter, que demostró un valor extraordinario y una fe inquebrantable. Como resultado, la casa Gryffindor también recibirá 60 puntos, anunció Dumbledore. La sala enmudeció por un momento antes de estallar en vítores aún más fuertes. La puntuación de Gryffindor estaba ahora empatada con la de Slytherin.
Dumbledore levantó una mano, y el ruido de la sala se fue calmando poco a poco, todos mirándole atentamente. El valor puede adoptar muchas formas, sonrió Dumbledore. Mantenerse firme frente a los amigos también requiere una inmensa valentía. Por lo tanto, me gustaría darle al señor Neville Longbottom 10 puntos extra. Los vítores estallaron de nuevo en la mesa de Gryffindor, aumentando más que antes. Neville palideció. Nunca había ganado puntos para Gryffindor. Justo cuando todos pensaban que la entrega de puntos había terminado, Dumbledore levantó la mano una vez más. Por último, la voz de Dumbledore resonó en la sala. Señor Ethan Dark, que, con extraordinaria sabiduría y valor, derrotó a sus enemigos. Por lo tanto, he decidido otorgar 100 puntos a la casa Slytherin. Los pequeños leones fruncieron el ceño al instante, mientras que las pequeñas serpientes saltaban de emoción, vitoreando ruidosamente como si la sala estuviera a punto de explotar. Ethan no se movió, pero miró a Snape. Snape también lo miraba fijamente, con un significado tácito pero claro. Dumbledore le había tendido una trampa a Ethan. Capítulo 68. Transformando el Skip. Ethan acababa de salir de la estación de tren con Hermione cuando vio acercarse a la señora Granger con una sonrisa. Intercambió amablemente algunas palabras de cortesía con su futura suegra. También le regaló una poción de belleza que había preparado especialmente en el mundo mágico. Los ojos de la señora Granger casi se entrecerraron por su amplia sonrisa, mientras Hermione ponía los ojos en blanco a su lado. A instancias de Hermione, la señora Granger subió por fin al coche. Hermione pisó ligeramente el pie de Ethan antes de subir ella también. Mientras Ethan observaba cómo se alejaba el coche, no pudo evitar reírse para sus adentros al ver cómo aquella chica se ponía celosa hasta de su madre. Entonces Ethan y Theodore subieron al autobús de los caballeros. Después de un viaje lleno de baches, Ethan regresó a su casa en South Kensington con un Theodore algo cansado. Ethan sugirió a Theodore que descansara primero. Después se puso una capa negra con capucha y se dirigió a la guarida de la banda del buitre. Como aún era temprano, solo había unos pocos hombres y mujeres dispersos por el almacén. Con la ficha especial que le había hecho ver, Ethan subió directamente al segundo piso. Los miembros de la banda buitre presentes saludaron a Fizz con respeto al verle. Bear, al ver a Ethan vestido de negro, se levantó inmediatamente de su asiento. Se inclinó y dijo: «Maestro. Parece que he llegado en un momento inoportuno». Se burló Ethan con una sonrisa. Bear acababa de sentarse con dos hermosas mujeres atendiéndole, y los pantalones se le habían bajado hasta los tobillos. Rápidamente hizo un gesto con las manos para que se marcharan mientras se subía los pantalones. Las dos mujeres miraron con curiosidad a Ethan, que iba completamente de negro, pero no se atrevieron a decir nada más, limitándose a inclinarse respetuosamente antes de marcharse. Mientras se ajustaba los pantalones, Bear explicó: «Maestro, solo estaba relajándome un poco». «Disculpe por interrumpir su buen momento. La próxima vez me aseguraré de avisarle», dijo Ethan con comprensión. Bear, imperturbable, ofreció su asiento a Ethan y se colocó respetuosamente a su lado. Ethan no se sentó, sino que sacó una varita de repuesto y transformó mágicamente un espacio cercano en una silla. «Bear, ¿cómo has progresado con los asuntos que te asigné?», preguntó Ethan directamente. «A sus órdenes, maestro, la fábrica está totalmente terminada, y todos los equipos y trabajadores están ya en producción», respondió Bear, inclinando ligeramente la cabeza. «Bien. ¿Cuántas ediciones de la revista tenemos ya?». Ethan asintió ligeramente. «Actualmente vamos por la 6ª edición, y la respuesta del mercado ha sido muy positiva». Un destello de interés brilló en los ojos de Ethan. «¿Tienes algún ejemplar aquí? Enséñamelos». «Maestro, espere un momento, por favor». Bear se volvió hacia el armario, sacó 6 ejemplares de la revista y los colocó respetuosamente delante de Ethan con ambas manos. Ethan hojeó despreocupadamente la revista, y tuvo que admitir que el gusto de Bear era impecable. Cada una de las 6 modelos era distinta, con ropa escarpada pero de buen gusto. Cada foto mostraba a la perfección las elegantes curvas del cuerpo de las modelos. El tema enfatizaba una sensación de misterio, seductora pero no engañosa. «Lo has hecho muy bien», dice Ethan, asintiendo satisfecho. «Todo gracias a su guía, maestro», respondió Bear con humildad. «¿Y la lencería?», preguntó Ethan.
Tranquilo, maestro, se están lanzando junto con la revista, y la respuesta ha sido excelente, dijo Beer con entusiasmo. Actualmente, aparte del tráfico de armas, la banda del buitre había eliminado todas las demás actividades ilegales. Después de todo, los beneficios ilegales no eran tan altos como los legales. ¿Quién querría dedicarse a eso? Muy bien, prepara un lote de mercancías para que me lo lleve más tarde. De acuerdo, maestro. Después de eso, Ethan realizó otra comprobación de la memoria de Beer. Rellenó y corrigió algunas posibles lagunas que existían anteriormente. Una vez terminadas las modificaciones, Ethan se levantó y salió de la habitación, dirigiéndose directamente hacia Barnasa. Barnasa, ¿cómo van las tareas que te asigné? Preguntó Ethan, sentado detrás de su escritorio y jugando con su varita. Barnasa respondió de inmediato con respeto. Maestro, todo lo que usted ordenó ha sido atendido. El mobiliario ha sido seleccionado, y los materiales que necesitaba han sido organizados. Puso sobre la mesa los documentos relacionados con el Área 9. Ethan asintió satisfecho y hojeó el expediente. Dentro había material detallado sobre el Área 9, incluida la composición del personal, la estructura organizativa, datos experimentales y mucho más. Muy bien. Ethan miró lentamente a Barnasa y dijo, una vez te prometí que te ayudaría a convertirte en maga. La expresión de Barnasa se tornó inmediatamente excitada, y todo su cuerpo empezó a temblar. Se arrodilló junto a los pies de Ethan. Te has infiltrado muy bien en el Área 9, hizo una pausa Ethan. Barnasa, me dispongo a recompensarte. Barnasa levantó la cabeza, con los ojos llenos de anhelo. Sin embargo, Ethan hizo una pausa intencionada, haciendo que el corazón de Barnasa se acelerara aún más. Aunque tengo una forma de ayudarte a convertirte en maga, este proceso conlleva ciertos riesgos. Maestro, no tengo miedo. Respondió Barnasa sin vacilar. Ethan agitó suavemente su varita y lanzó un hechizo de desmayo, haciendo que Barnasa se durmiera. Inmediatamente empezó a arreglar sus lagunas de memoria. Ethan dejó escapar un largo suspiro. Por fin había eliminado todos los peligros potenciales. Mientras Barnasa lograra transformarse en maga, el Área 9 sería suya. Barnasa recobró lentamente la conciencia, y al ver a Ethan, su expresión se volvió aún más respetuosa. Cómetelo. Ethan extendió su palma, revelando la sombra de Theodore. Sí, maestro. Barnasa cogió con cuidado la sombra, sus manos temblaban al llevársela a la boca. Sin embargo, no se produjo el violento vómito de sangre que se esperaba. Barnasa simplemente enrojeció, empapada en sudor. Su conciencia empezó a nublarse, y murmuraba continuamente. Milímetros. Ethan no pudo evitar sentirse sorprendido. Inmediatamente intensificó su conciencia y examinó cuidadosamente el estado físico de Barnasa. Como un cañón mudo, el cuerpo de Barnasa contenía magia, pero carecía de medios eficaces para guiarla y utilizarla. La sombra de Theodore contenía energía mágica equivalente al nivel de un mago de quinto o sexto año. Su cuerpo podía resistirla completamente. La sombra solo servía de guía, ayudando a regular el flujo de magia dentro del cuerpo de Barnasa de forma ordenada. Barnasa, Barnasa, Ethan gritó con fuerza, tratando de despertar su nebulosa conciencia. Ah. Maestro. La conciencia de Barnasa regresó ante la llamada. ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Ethan suavemente. Maestro, la voz de Barnasa estaba llena de emoción y alegría. Le temblaban las manos mientras se arrodillaba a los pies de Ethan, señalando al conejo blanco que aún ondulaba. Puedo sentir la magia, puedo sentirla. Capítulo 69. Rumbo al callejón Nocturne. Ethan sacó de su pequeño bolso una vieja varita y unos cuantos libros que utilizó en su primer año. Lo colocó todo sobre la mesa. Practica bien tu magia básica. Te ayudaré a crecer rápidamente en el futuro. Sí, maestro. Barnasa alcanzó instintivamente la varita, pero se detuvo en el aire. ¿Qué ocurre? Preguntó Ethan, algo confuso. Barnasa se calmó rápidamente y volvió a arrodillarse junto a Ethan. Maestro, Barnasa sigue intacta. Si no le importa, Barnasa está dispuesta a servirle. Miró a Ethan con ojos brillantes. La expresión de Ethan se puso rígida, y en secreto rió amargamente. Esto es demasiado. Solo tiene 12 años. Esto es ilegal. Eso no será necesario. Céntrate en practicar magia.
Hay tareas más importantes por delante para ti. Dijo Ethan, fingiendo seriedad. De acuerdo, sí, maestro. La voz de Vanessa tenía un deje de decepción. Ethan prefirió no decir más y se dio la vuelta para salir de la habitación, olvidándose incluso de llevarse los muebles con él. Solo entonces Vanessa se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Contempló el reflejo de su belleza en el cristal, una leve sonrisa adornó sus labios, pero la amargura en su corazón persistía. Las vacaciones de verano duraron casi 2 meses, ni demasiado largas ni demasiado cortas. Sin embargo, Ethan tenía muchos planes que organizar. Para ello, había preparado especialmente un horario. Si este horario caía en manos del Ministerio de Magia, probablemente pasaría el resto de su vida en Azkaban. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de un cuidadoso disfraz, Ethan regresó al caldero chorreante. Encontró al viejo Tom y alquiló una habitación. Luego sacó un frasco de poción multijugos obtenido a través de Theodore. Dejó caer en el frasco un cabello que había recogido en el autobús de los caballeros. Inmediatamente, la poción empezó a burbujear como si se tratara de agua hirviendo, espumando vigorosamente. Un segundo después, el líquido originalmente transparente se volvió espeso y de color negro púrpura. Ethan dudó un momento, pero se tapó la nariz y tragó la poción. El sabor era peculiar, como a zumo de espinacas, pero no demasiado desagradable. Su cuerpo empezó a cambiar, una sensación de ardor se extendió desde el estómago a todo el cuerpo, hasta llegar a las puntas de los dedos de las manos y los pies. Sentía que se derretía, que su piel se escaldaba en agua hirviendo y empezaba a burbujear. Sus manos y pies empezaron a crecer y todo su cuerpo se hinchó. Afortunadamente, la transformación fue rápida y el dolor pasajero. Ethan miró el frasco vacío en el suelo. Aunque era la primera vez que tomaba la poción multijugos, estaba algo familiarizado con ella. Después de esta experiencia, se dio cuenta de que la poción aún tenía potencial por explorar. Cuando empezaran las clases, podría tener una buena charla con Snape. Se puso rápidamente la ropa que había preparado de antemano, no quería perder tiempo. Después de todo, el efecto de la poción multijugos solo duraba 1 hora y tenía que actuar con rapidez. Ethan se ocultó bajo la capucha y bajó las escaleras en silencio, en dirección al callejón Nocturne. Hoy no había mucha gente en el callejón Diagon. Las calles parecían algo desoladas. Los magos de la calle consideraron que su atuendo era vulgar y no mostraron ningún interés por él. El callejón Nocturne no estaba lejos del callejón Diagon. Nada más entrar, Ethan percibió una atmósfera inquietante. El callejón estaba lleno de tiendas de magia negra, con todo tipo de letreros extraños y siniestros. Las decoraciones delante de cada tienda eran más peculiares que la anterior. Manos marchitas, cabezas esqueléticas, vasijas manchadas de sangre. Era como si las palabras tienda de magia oscura estuvieran esperando a ser escritas en el escaparate. Algunos magos vestidos de forma similar a Ethan deambulaban por el callejón. Ethan caminó lentamente por el callejón Nocturne, buscando un objetivo adecuado. Discretamente, sacó un galeón del bolsillo y lo sostuvo en la palma de la mano. Se acercó a una esquina poco visible donde había un mago agazapado. Antes de que Ethan se acercara, el mago abrió los ojos de repente y su varita se deslizó de la manga a la mano, observando a Ethan con recelo. Ethan se detuvo a poca distancia del mago y extendió la palma de la mano hacia él. El galeón que llevaba en la mano era especialmente visible a través de sus dedos. El mago no bajó la guardia. Levantó la mano izquierda, indicando a Ethan que se acercara, pero la derecha seguía agarrando con fuerza la varita. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó el mago con voz ronca. Ayúdame a vigilar a alguien. ¿A quién? ¿Cuánto me pagarás? 10 galeones por 10 días. En cuanto a la persona a vigilar, aún no puedo decírtelo. Ethan respondió con frialdad. Eso es muy poco. 3 días. El mago frunció el ceño. ¿Ja, 3 días? La gente como tú no se merece eso. Se burló Ethan. La expresión del mago no cambió y siguió negociando. 5 días. Es el precio de mercado. Bien, he alquilado una habitación en el caldero chorreante. Esa persona llegará en unos días. Puedes quedarte allí antes. Ethan asintió. Al oír esto, el mago dudó. Era demasiado peligroso para alguien como él entrar en el caldero chorreante.
Sin embargo, le quedaba poco dinero, y como solo se trataba de vigilancia, el riesgo era relativamente bajo. Pago por adelantado. El mago extendió su mano izquierda. Ethan le lanzó el galeón. El mago cogió la moneda con firmeza, mirando a Ethan con cierta sorpresa. La hora de llegada de esa persona es incierta, así que este galeón sirve como depósito, explicó Ethan. El mago sujetó el galeón, pareciendo albergar algún motivo oculto. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. ¿Vas a coger este galón y salir corriendo, o vas a ganar más dinero conmigo? Piénsatelo. Dijo Ethan despreocupadamente, agitando una bolsa de dinero que inmediatamente emitió un crujiente tintineo metálico. Un destello de codicia brilló en los ojos del brujo. Se relamió y miró a su alrededor. ¿Qué habitación has reservado? Tercera planta, la del extremo izquierdo. El brujo asintió y se dirigió hacia la salida del callejón Nocturne, aunque también se estaba acercando a Ethan. Levantó la varita y de repente golpeó. Estupefi. Casi simultáneamente, sonaron otras 4 voces. Landlock. Reducto. Incarcerous. Confundus. Ethan había estado esperando este momento y permaneció completamente imperturbable. Agitó con elegancia su varita, y muros de tierra brotaron del suelo. Todos esos hechizos golpearon las paredes y produjeron un eco sordo. Al mismo tiempo, 5 serpientes negras surgieron de las sombras de los 5 individuos, entrelazándose como cintas. Las serpientes negras mordieron sus varitas, y ellos chillaron de agonía mientras sus varitas se estrellaban contra el suelo. Ethan no tardó en lanzar 5 hechizos aturdidores que alcanzaron a los 5, que se desplomaron. Con movimientos rápidos, metió a cada uno de ellos en una caja recién comprada. La caja tenía un espacio limitado, perfectamente lleno con los 5 individuos. Los demás en el callejón Nocturne se limitaron a observar con fría indiferencia y no mostraron intención de intervenir. Se reunieron en pequeños grupos, agarrando con fuerza sus varitas. Los que habían estado inicialmente en la tienda también salieron, manteniéndose a distancia para observar la conmoción. Evidentemente, Ethan no tenía tiempo que perder. Levantó la caja y se dio la vuelta para salir del callejón del revés. Capítulo 70. El impresionante Draco. Ethan arrojó a los 5 individuos en 5 celdas separadas. Todos los barrotes de las celdas habían sido sustituidos por acero, y se había dispuesto agua potable y comida. Y lo que es más importante, había un retrete que podía lanzar un hechizo de desaparición. Además, cada celda contenía 2 muñecas alquímicas de distinto sexo, ambas equipadas con amuletos de limpieza automática. Esto reflejaba realmente el cuidado humanista de Ethan. Podría decirse que mientras estos 5 individuos no actuaran contra sí mismos, podrían vivir hasta la muerte natural. Theodore estaba inusualmente excitado, finalmente libre de la terrible experiencia de comer vómito. Devoró con avidez una sombra, apenas reventando una pequeña cantidad de sangre. No era un gran problema. Theodore volvió a entrar en un frenético modo de entrenamiento. No quería limitarse a babear las 4 sombras restantes cada día. En ese momento, Ethan había perdido el interés por las sombras humanas. Ahora pasaba cada día consumiendo las sombras de diferentes criaturas mágicas. Desde que vio la caja diseñada para Norberta, había desarrollado la idea de criar criaturas mágicas. Así que le pidió a Draco que lo ayudara a cambiarla por una caja similar a aquella. Hagrid se alegró mucho al enterarse, e inmediatamente organizó un pequeño zoológico para Ethan. La caja contenía un número considerable de criaturas mágicas. Sin embargo, estas criaturas eran realmente de un nivel de peligrosidad bajo. Entre ellas había pequeñas criaturas como peces globo, puercoespines espinosos, mangostas zorro y cucarachas guardianas de los árboles. También había criaturas de tamaño mediano, como ciervos y caballos de crin plateada. Hagrid dispuso meticulosamente un pequeño ecosistema completo dentro de la caja. Estas criaturas mágicas podían mantenerse por sí mismas dentro de la caja. Ethan solo tenía que comprobar periódicamente su estado. Directamente le dio a Hagrid 32 pulgares arriba. Ethan llegó a un rincón de la caja, algo oscuro y húmedo, donde había un pequeño pantano. En cuanto llegó, despertó el estado de alerta de las criaturas que allí residían. Una serie de siseos estallaron, como advirtiéndole que no se acercara.
Ethan inmovilizó directamente a varias serpientes pequeñas con su sombra y posteriormente cortó sus sombras una a una. Estas pequeñas serpientes se transformaron en serpientes sin sombra. Estas vacaciones de verano, Ethan tenía algo importante que hacer: aprender Parcel. El próximo año sería el año de la serpiente, y estaba bastante intrigado por el legendario monstruo serpiente. Al recordar la vez que vio a Harry Potter y la cámara secreta, sintió un rastro de nostalgia. Aquella película era la más completa que había visto de la serie Harry Potter. ¿Por qué? Porque el día que vio la película, casualmente empezó el período de su exnovia, así que solo pudo sentarse tranquilamente a mirar. Justo cuando Ethan estaba inmerso en un sinfín de sonidos /is/a, una carta inesperada interrumpió su ritmo. El sobre era de color marrón púrpura, con un pergamino dorado en su interior. La escritura del interior era elegantemente redonda, con una serie de círculos formando las palabras. La carta procedía de la actual cabeza de familia de los Malfoy, Lucius Malfoy. Estimado señor Dark, soy el padre de Draco. Le agradezco sinceramente los cuidados que le ha proporcionado a Draco durante el último año. Mi esposa y yo lo invitamos cordialmente a nuestra cena privada en la mansión Malfoy el 1 del próximo mes. Esperamos su respuesta antes del 31 de julio. Atentamente, Lucius Malfoy. Al final de la carta aparecía impreso el escudo de la familia Malfoy. Ethan miró en silencio la carta que tenía en la mano, con un brillo de luz compleja en los ojos. ¡Qué casualidad! Justo había estado buscando una familia poderosa con la que discutir asuntos. En un principio, había cultivado deliberadamente una buena relación con la familia Weasley para sus futuras aventuras financieras. Sin embargo, ya que la familia Malfoy había llamado a su puerta, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Después de todo, durante el final del primer año escolar, la actuación de Draco le había complacido enormemente. Especialmente su cambio de actitud hacia Hermione había dejado muy satisfecho a Hefesto. Así que simplemente escribió de acuerdo en la carta e hizo que una lechuza se la devolviera. El 1 de agosto, a las 4:30 p.m. Un carruaje apareció lentamente en el número 7 de Godric's Hollow, deteniéndose frente a la puerta de la mansión Blaine. Un elfo con orejas de murciélago, ojos verdes brillantes y una nariz larga y fina llamó a la puerta de la mansión Ethan. Se presentó como Dobby, enviado para escoltar a Ethan a la mansión Malfoy. Ethan abrió la puerta y, al ver a Dobby, sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Miró a Dobby por un momento, seguro de haberlo visto antes. Pero no recordaba por qué. Sin detenerse en este pensamiento, Ethan subió al carruaje. El carruaje tenía un exterior sencillo, desprovisto de decoraciones excesivamente lujosas. Su estructura de madera estaba intrincadamente perfilada con grabados de hilo de plata. Dentro, la decoración era exquisita y elegante, con todos los adornos hechos de plata. El cojín que tenía debajo era increíblemente suave, hecho con la piel de alguna criatura mágica, solo el pelaje medía más de 10 centímetros. En el sofocante calor del verano, el cojín emitía sorprendentemente una sensación refrescante. Al sentarse en el carruaje, Ethan se sintió como si hubiera entrado en una habitación con aire acondicionado. Era bastante cómodo. Al ver que Ethan se había acomodado, Dobby chasqueó suavemente los dedos. El carruaje se puso en marcha lentamente, sin un ruido ni un temblor. Aunque se llama carruaje, parece una casa móvil, porque no tiene caballos. El carruaje serpentea por los huecos del espacio como un autobús caballeresco. Durante todo el trayecto, el carruaje se mantiene extraordinariamente estable, sin experimentar la menor sacudida. El paisaje exterior retrocede a paso lento. Parece que este carruaje ha sacrificado algo de velocidad en su búsqueda de la máxima comodidad. Hay que reconocer que la familia de sangre pura sabe disfrutar de la vida. Poco después, el carruaje se detiene suavemente. Draco, tanto tiempo sin verte. Cuando Ethan baja del carruaje, ve a Draco esperando. Hoy, Draco está vestido con una túnica verde oscuro, adornada con intrincados patrones dorados. Lleva un broche en el pecho con el escudo de la familia Malfoy. Lleva el pelo platino meticulosamente peinado y una sonrisa ensayada en el rostro. Ethan, bienvenido a la mansión Malfoy, dice Draco, haciendo una leve reverencia y un gesto de invitación. Ethan observa el comportamiento de Draco, sintiéndose bastante sorprendido.
Aunque no entiende la etiqueta británica, las acciones de Draco parecen muy agradables. Draco conduce rápidamente a Ethan al interior de la mansión. Constantemente se coloca un paso adelante a la izquierda de Ethan, caminando con cada paso como si estuviera medido con precisión, sin una fracción de error. La mansión Malfoy es la finca de un señor, con un jardín bellamente diseñado que la rodea. Una fuente salpica agua dorada. 2 pavos reales blancos se pavonean libremente, con la cabeza bien alta. Capítulo 71. Oportunidad. En el interior de la mansión, el lujo estaba a flor de piel. El amplio vestíbulo estaba cubierto casi en su totalidad por una exquisita alfombra. Varios muebles opulentos insinuaban un aire aristocrático en todo el espacio. Las paredes estaban adornadas con retratos de diferentes personajes, cada uno de ellos sentado con elegancia en su asiento, exudando una presencia serena. Cuando Ethan entró en el lujoso vestíbulo, vio que se le acercaba un hombre de pelo platino y barbilla puntiaguda. El cabello del hombre era aún más suave que el de Draco. Este hombre no era otro que el padre de Draco, Lucius Malfoy. Una sonrisa adornó su rostro, pero a Ethan le pareció demasiado rígida. Parecía una sonrisa forzada de alguien que rara vez sonreía. Los siguientes actos fueron notablemente formales, como ensayados de antemano. Lucius presentó primero a su esposa, Narcisa Black Malfoy. Era una mujer de maquillaje exquisito, atuendo lujoso y porte elegante. Luego condujeron a Ethan al comedor para la comida. La etiqueta de la familia Malfoy era impecable, no dejaba lugar a críticas. Sin embargo, Ethan sentía un persistente malestar. Los temas de conversación, el tono, los ademanes, las sonrisas y el entusiasmo que mostraban parecían demasiado artificiales. Especialmente Draco, que parecía un brioso husky, contenido y fuera de lugar. La cena incluyó cocina francesa, como foie gras, ternera en salsa blanca y sopa de cebolla. Los sabores eran bastante buenos, muy superiores a los de la cocina británica. Al menos en lo que a comida se refería, Ethan pensaba que los Malfoys eran sabios. Después de cenar, siguió a Lucius al estudio. Sabía que la verdadera discusión estaba a punto de comenzar. Ethan, ¿puedo llamarte así? Lucius alargó el tono. Antes se había dirigido a Ethan como señor Dark. Por supuesto, tío Lucius, respondió Ethan cortésmente. Llamarle tío por el bien de Draco era perfectamente razonable. Ethan, he oído muchas cosas sobre ti, continuó Lucius. Eres un genio. Hasta Snape te ha elogiado ante mí. Ethan permaneció en silencio, parpadeando con sus grandes ojos y observando en silencio la actuación de Lucius. Sin embargo, la familia Blaine ha caído ahora en desgracia, Lucius desvió la conversación. Hay una división significativa entre las familias de sangre pura con respecto a ustedes. Oh, ¿de qué lado estás entonces, tío Lucius? Preguntó Ethan con creciente interés. Lucius no respondió directamente a la pregunta. Instintivamente se acarició el brazo derecho, como si contemplara algo. Ethan esperó pacientemente a que Lucio continuara. En cuanto a las supuestas divisiones entre las familias de sangre pura, solo estaban preocupadas por su gran talento, temiendo la aparición de otro señor oscuro. Por no mencionar que Dumbledore seguía vivo. De las palabras de Lucius, Ethan ya podía discernir mucho. Snape le había manifestado claramente su apoyo. Algunas tácticas obvias que podrían haber considerado probablemente ya no eran viables. He permanecido neutral hasta ahora, dijo Lucius despreocupadamente. Oh. ¿Y ahora qué? Ethan sintió curiosidad. ¿Ahora? Puedo ofrecerte ayuda. ¿Es por Draco? Ethan reflexionó en voz alta. Draco te menciona a menudo, incluyendo a ese dragón. Lucius hizo una pausa antes de continuar, originalmente tenía la intención de dejar que ustedes dos interactuaran libremente. Entonces, ¿por qué el cambio de opinión? Preguntó Ethan, desconcertado. Tus comentarios y atrevimiento han superado mis expectativas para un niño de 12 años. Lucius miró directamente a los ojos de Hephaestus, diciendo lentamente. No creo que Draco pueda ser verdaderamente tu amigo en este momento. Así que elegiste conocerme directamente, dijo Ethan con calma. Creo que estarías dispuesto a hacerte amigo de la familia Malfoy, afirmó Lucius con orgullo. Algunos, en efecto, necesitan ayuda, pero no debería ser yo. Ethan sonrió levemente. Oh.
Lucius le hizo un gesto para que continuara. Ethan no dijo nada, sacó un libro de su pequeño bolso y lo deslizó sobre la mesa. Lucius cogió el libro y le echó un vistazo despreocupado, mostrando a una mujer despampanante. Llevaba un velo negro transparente y un body de encaje que apenas ocultaba su figura. Sus curvas perfectas se acentuaban maravillosamente. Sus piernas largas y rectas estaban enfundadas en unas sexys medias negras. Llevaba tacones de al menos 10 centímetros de altura. La mirada de la mujer era fría mientras sus manos se deslizaban con gracia sobre su cuerpo. Finalmente, posó con las manos apoyadas en el tobillo derecho, formando una elegante V invertida. No soy de los que leen esos libros, comentó Lucius, moviendo los labios mientras cerraba el libro y lo volvía a dejar sobre la mesa. Ethan miró discretamente a Lucio, que aún no había levantado la mano del libro. Tío Lucius, quizá quieras echarle un vistazo más de cerca. Esto es algo que puede ayudar a la familia Malfoy, dijo Ethan con calma. Ah, ¿sí? ¿Ayudar a la familia Malfoy? Lucius levantó la cabeza, con la mirada fija en Ethan. Ethan sonrió levemente y expuso brevemente su plan. Lucius escuchó atentamente, su sonrisa se hizo más profunda mientras un destello de codicia brillaba en sus ojos. Al final, se enzarzaron en un tira y afloja sobre los detalles concretos. Lucius proporcionaría 2 escaparates en el callejón Diagon para la venta de artículos relacionados. Ethan se encargaría de suministrar todos los productos. El reparto de beneficios resultó ser el punto más conflictivo entre ellos. Al final, Ethan solo pudo usar su carta de triunfo, la familia Weasley. Tras sopesar los pros y los contras, Lucius optó por ceder. Aunque codicioso, era aún más astuto. En este asunto, lo único que podía ofrecer era un nombre: Malfoy. Después de todo lo demás podía resolverse con galeones. Por supuesto, Lucius también puso sus propias condiciones. Insistió en que no podían quedarse con todos los beneficios y que tenían que incluir a algunas otras familias, pero los Weasley no podían estar entre ellas. No tenían por qué repartirse demasiado los beneficios. En cambio, podrían evitarse muchos problemas. Ethan aceptó de buen grado, pues ese había sido su plan original. Cuantas más partes estuvieran unidas por intereses, mayor sería su voz. Además, era más conveniente que Lucio se encargara de los tratos. Naturalmente, había que excluir a una familia. Ethan decidió no tomar un carruaje para volver a casa, sino que Dobby lo llevó directamente por apariencia. Al día siguiente, se presentaron en Gringos. Lucius lo tenía todo preparado y llamó a un duende llamado Lala. En presencia del duende, firmaron oficialmente un contrato comercial. Lucius, como dueño aparente, tenía una participación del 25%. Mientras que Ethan permanecía en las sombras, poseyendo el 55%. El 20% restante sería gestionado por Lucius, preparado para su distribución a otras familias que se unirían más adelante. Cuando llegara el momento, se explicarían los detalles a esas familias. Ethan entregó un pequeño paquete a Lucius, convirtiéndole de hecho en un gestor sin manos. En cuanto a si Lucius podría engañarle para obtener beneficios, habían firmado un contrato mágico. Capítulo 72. Reunión en el callejón Diagon. Theodore pasó todo el verano viviendo en la vieja casa de Blaine. La vieja casa tenía magia que protegía contra la detección, lo que le permitía lanzar hechizos libremente para practicar. Aunque podía usar las varitas de repuesto, usar su propia varita le resultaba mucho más afinado. Cuando Ethan regresó de la casa de los Malfoy, se instaló en Kensington Sur. Había muchos asuntos en el mundo Muggle, lo que hacía bastante inconveniente permanecer en la vieja casa. En primer lugar, estaba Vanessa. Desde que podía usar la magia, su crecimiento había superado con creces las expectativas de Ethan. En solo medio mes, había dominado todos los hechizos para estudiantes de primer año. El talento de Vanessa era algo que incluso Ethan envidiaba. Así que durante este período preescolar, Ethan dedicó la mayor parte de su energía a nutrir a Vanessa. Permitió directamente que Vanessa absorbiera la sombra de un mago y la mantuvo en su cuerpo durante más tiempo para facilitar su crecimiento más rápido. Otra razón por la que Ethan decidió abandonar la vieja casa fue Hermione. Mientras vivía en la vieja casa, solo podía contactar con Hermione a través de lechuzas.
La lechuza fue un regalo de Hagrid, junto con otras criaturas mágicas de la caja. La lechuza se llamaba Skadi, nombre que le había puesto Hermione en aquella época. Sin embargo, desde que Festo se mudó a Kensington Sur, Skadi había vuelto a quedarse sin trabajo. Durante las vacaciones de verano, Ethan y Hermione salieron varias veces a divertirse. Hermione parecía tener especial predilección por las casas encantadas. Con la ayuda de Anna, llevó a Ethan a visitar todas las casas encantadas famosas de Inglaterra. Ethan no pudo evitar quejarse internamente más de una vez de que con tantos fantasmas en Hogwarts, no era suficiente con los que ella podía ver. La piel de la señora Granger había cambiado notablemente con la ayuda de las pociones de belleza. Parecía por lo menos 10 años más joven, lo que la entusiasmaba aún más hacia Ethan. Siempre que sabía que Ethan iba a venir, preparaba una abundante comida para agasajarlo. Hermione siempre se burlaba de esto, diciendo que Ethan parecía más bien el hijo biológico de la señora Granger. Ethan se sentía impotente, pensando que complacer a la suegra debería ser una habilidad necesaria para todo futuro yerno, ¿no? Una mañana soleada, Ethan recibió una carta de Hogwarts. La carta decía básicamente: el 1 de septiembre, toma el expreso de Hogwarts en la estación de King's Cross para volver al colegio. Además, la carta incluía la lista de libros para el segundo año. Hechizos estándar, nivel 2, de Miranda Gosauk. Y había 7 novelas escritas por el estafador y librero Gilderoy Lockhart. Menos de 10 minutos después de que Ethan recibiera la carta, sonó el teléfono. Ethan, ¿recibiste la lista de libros? La voz de Hermione llegó a través del auricular. Acabo de recibirla. Parece que tú también la recibiste, respondió Ethan con una sonrisa. ¿La has mirado? Casi todos son libros de Gilderoy Lockhart. Debe de ser un mago muy entendido. El tono de Hermione estaba lleno de admiración. ¿Gilderoy Lockhart? Ese tipo es solo un novelista. ¿Qué sabe él de academia? Dijo Ethan desdeñosamente. Ethan, ¿qué novelas? Son libros de texto, el material obligatorio de Hogwarts, replicó Hermione con severidad. Está bien, son libros de texto, aplacó Ethan. ¿Estás libre el próximo miércoles? Quiero ir al Callejón Diagon a comprar algunas cosas. ¿Quieres venir? Preguntó. Por supuesto. ¿Te paso a buscar? ¿O el tío y la tía también deberían ir juntos? Preguntó Ethan. Ellos también quieren pasear por el Callejón Diagon, admitió Hermione un poco tímida. De acuerdo, quedamos en el caldero chorreante a las 9 de la mañana, dijo Ethan con indiferencia. Me parece bien, Ethan, respondió Hermione, visiblemente contenta. Hablaron por teléfono durante un rato, sobre todo de temas relacionados con el colegio. Ethan escuchó en silencio cómo Hermione se quejaba de no poder practicar magia en casa durante las vacaciones. Sugirió que podían ir a la vieja madriguera, donde podrían usar la magia libremente. Pero Hermione dudaba de violar las normas del ministerio. Así que Ethan se limitó principalmente a escuchar y la acompañó a desahogarse. El miércoles, en cuanto Ethan llegó al caldero chorreante, vio a Hermione entrando con sus padres. Rápidamente se acercó a ellos y saludó con entusiasmo. Buenos días, tío, tía, Hermione. Antes de que Hermione pudiera hablar, la señora Granger le cogió amablemente de la mano. Ethan, ¿has desayunado ya? Preguntó, mirando con reproche a Hermione. Creí que ibas a traer algo de merienda, pero esta niña no me dejó. Gracias, tía, ya he comido, contestó Ethan y luego condujo a la señora Granger hacia el patio trasero. Hermione intercambió una mirada con el señor Granger, ambos se encogieron de hombros impotentes antes de seguirla. Al poco rato, Ethan y Hermione llegaron a Gringotts para intercambiar galeones. El señor y la señora Granger se habían ido de compras para no interrumpirlos. Hermione se enteró por su reciente conversación con Ethan de que, además de libras, también podían cambiar metales preciosos. Esto la hizo lamentar que se le hubieran escapado 1000 galeones el curso anterior. Como dijo Hermione, con 1000 galeones menos, no podría comprar tantos libros. Afortunadamente, últimamente se había enriquecido un poco, gracias a que Hagrid la había atiborrado de cosas. No obstante, cambiaron 1100 galeones, ya que solo podían cambiar durante 7 años y ¿por qué desperdiciarlos? Acababan de salir de Gringotts cuando vieron que Hagrid y Harry se acercaban. Hola. Hagrid, Harry, saludaron ambos. Harry levantó la vista y vio a Ethan y Hermione de pie en las escaleras de Gringotts.
Oh, Harry, ¿qué le ha pasado a tus gafas? Preguntó Hermione, notando a Harry cubierto de hollín. Es que, Harry miró a Ethan e hizo una pausa. Por cierto, ¿has visto a la familia Weasley? Creo que los verás pronto, se rió Hagrid. Miraron a su alrededor y vieron a 5 hombres Weasley abriéndose paso por la abarrotada calle hacia ellos. Harry, espero que solo se te haya escapado una caldera. El señor Weasley resopló. Molly se está volviendo loca. ¿De dónde habéis salido? Preguntó Ron, curioso. Del callejón Nocturne, respondió Hagrid con voz grave. Impresionante. Exclamaron los gemelos al unísono. Los adultos nunca nos dejan ir allí, dijo Ron con envidia. Creo que es mejor que no vayáis, dijo Hagrid con brusquedad. Justo entonces, la señora Weasley se acercó corriendo, cogiendo a Ginny de la mano. Mientras se preocupaba en voz alta, empezó a quitarle el hollín a Harry con un cepillo grande. Después, Ethan y Hermione se presentaron a los señores Weasley y a Ginny antes de despedirse. Capítulo 73. Tienda de ropa interior de moda White Peacock. Ethan y Hermione fueron primero a una heladería. El señor Granger suele prohibir a Hermione comer dulces. Por eso, siempre que tiene ocasión, arrastra a Ethan a tomar un helado. Mientras paseaban por la calle empedrada, disfrutaban de sus golosinas. En una esquina de la calle, una vieja tienda llamó la atención de Hermione. La tienda estaba llena de todo tipo de artículos de segunda mano. Varitas gastadas, balanzas de latón temblorosas y viejas capas manchadas de pociones. Cuando Hermione vio una montaña de libros de segunda mano, sus ojos se iluminaron de inmediato. Cogió la mano de Ethan y entró. Hermione sacó despreocupadamente un ejemplar de libro de hechizos estándar. Aunque las páginas estaban hechas jirones, había notas de estudio detalladas escritas en ellas. Estaba tan emocionada, como si hubiera descubierto una nueva tierra, que no podía avanzar. Entusiasmada, pidió a Ethan que le trajera papel y bolígrafo, se sentó en el suelo y empezó a tomar notas con seriedad. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el rostro de Hermione, resaltando su delicada piel y sus suaves facciones. Bajó la cabeza, concentrada en el libro que tenía entre las manos, con la pluma moviéndose rápidamente por las páginas. Sus labios a veces se fruncían, a veces hacían un ligero mohín, dándole un aspecto adorable. Su pelo, ligeramente despeinado, bailaba suavemente con la brisa. Ethan se sentó tranquilamente a su lado, observando a Hermione en silencio, disfrutando del momento. Como el tiempo pasaba lentamente, Hermione finalmente levantó la cabeza. Cuando giró el cuello, vio a Ethan, que la miraba fijamente. Su carita se sonrojó al instante y bajó la cabeza tímidamente. Dejó la pluma y dijo un poco avergonzada. Ethan, yo. Esta es la Hermione que conozco, ¿verdad? Ethan sonrió, interrumpiéndola. Gracias, Ethan. ¿Puedes esperarme un poco más? Quiero elegir algunos libros más para llevarme a casa, dijo Hermione alegremente. Claro, tenemos mucho tiempo y podemos elegir más, asintió Ethan. Alegremente, Hermione comenzó a pasearse por la pequeña montaña de libros, sacando de vez en cuando alguno para mirarlo. En ese momento, Ethan se fijó en Perky, que estaba leyendo en un rincón. Llevaba en la mano un libro titulado Cómo ganar poder como jefe de curso. Ethan se quedó pensativo mientras observaba a Perky. Parecía que Perky se graduaría en 2 años. Al final, Hermione escogió más de 20 libros, que Ethan metió en una pequeña bolsa. Cabe mencionar que los libros de segunda mano de esta tienda eran muy baratos. El relativamente completo Bestuic y el severamente dañado Cinco Nats juntos costaron menos de un galeón por los más de 20 libros que Hermione escogió. Se dirigieron a la heladería de Florian Fortescue, pues aún necesitaban comprar libros de texto para segundo curso. Effis no había visto los libros de Gilderoy Lockhart en la vieja tienda. De lo contrario, habría comprado un juego allí mismo. Fuera de la librería se había congregado una gran multitud, con una prominente pancarta colgada encima. Firma de libros de Gilderoy Lockhart, autobiografía Yo, el mágico, hoy de 12:30 a 16:30. Realmente vamos a verlo en persona. Hermione chilló de emoción. Le robó una mirada a Ethan y tímidamente explicó. Quiero decir, casi todos los libros de nuestra lista están escritos por él. Ethan se encogió de hombros. Si Hermione no hubiera estado tan excitada hace un momento, tal vez le habría creído.
Pero, por supuesto, la culpa sería de Lockhart, y ella estaba calculando cómo darle una buena paliza a ese tipo. En la entrada de la librería, un mago de aspecto algo cansado estaba de pie instando. Señoritas, por favor, no hagan ruido, no se amontonen, tengan cuidado con los libros. Ethan y Hermione se apretujaron entre la multitud y divisaron a la familia Weasley, que casualmente estaba en la cola. Rápidamente cogió unos cuantos libros de Lockhart y luego se deslizó sigilosamente detrás de Harry para unirse a la cola. La señora Weasley exclamaba emocionada. Pronto podremos verle. Gilderoy Lockhart estaba sentado detrás de una mesa con una bata azul, rodeado de grandes pósters de sí mismo. En las fotos, Lockhart tenía unos dientes blancos deslumbrantes. Un hombre bajo no paraba de hacer fotos con una gran cámara negra. Lockhart se fijó en Harry, y no solo posó para una foto con él, sino que anunció con entusiasmo que sería el recurso principal del curso de defensa contra las artes oscuras del nuevo año. Ethan acompañó a la emocionada Hermione mientras se abrían paso entre la multitud con los libros firmados. Alcanzaron a ver a Draco y Harry en un enfrentamiento, con el tono sarcástico de Draco. Ethan sintió que se le iban a caer los dientes solo de escucharlo. Luego, la discusión de Lucius y Arthur se convirtió en una lucha física. A Ethan le pareció bastante divertida, aunque la ejecución fue deficiente. No había golpes en los ojos ni patadas por debajo del cinturón. Era peor que cuando tenía 9 años y tenía que pelearse con un perro por comida. En ese momento, Hagrid apareció de repente, agarrándolos como si fueran pollitos y separándolos. Ethan entrecerró los ojos y echó un vistazo al caldero en manos de Gimli. Parecía que el basilisco seguiría haciendo su habitual aparición. En cuanto a cogerlo antes de tiempo, no le interesaba tratar de ser más listo que Voldemort. ¿No era mejor simplemente coger lo que estuviera convenientemente disponible? Pronto, la familia Weasley y Harry se marcharon. Ethan y Hermione continuaron su paseo. Frente a una tienda de moda, vieron una larga cola de gente. A diferencia de la librería llena sobre todo de mujeres de mediana edad, este lugar atraía sobre todo a parejas jóvenes, con algunas parejas del mismo sexo también. Ethan, mirad. Hay una nueva tienda llamada Whitepeacock Trendy Underwear, exclamó Hermione sorprendida. Por supuesto, Ethan conocía la tienda, ya que él mismo había inventado el nombre. ¿Qué? ¿Quieres entrar a echar un vistazo? Preguntó Ethan con picardía, lanzando una mirada a Hermione. Ethan. Esta chica tenía un don para pisar a la gente. Ethan no dejó que Hermione se alejara sin control y rápidamente la persiguió. También se encontraron con los Granger. El señor Granger parecía estar pasándoselo en grande comprando, con un surtido de bolsas colgando de él. Ethan se fijó en que varias de aquellas bolsas lucían el logotipo de la ropa interior de moda Whitepeacock. Curioso, miró dentro de una de las bolsas para ver si el señor Granger había recibido algún obsequio. Dentro había una revista que no se vendía al público. Solo se entregaba gratis cuando los clientes gastaban cierta cantidad. Por supuesto, esta idea también fue de Ethan. Finalmente, los 4 disfrutaron de una deliciosa cena en un restaurante francés de Londres. Durante la comida, un señor Granger ligeramente borracho llevó misteriosamente a Ethan al baño. De su bolsillo sacó una revista que ya estaba un poco caliente y se la entregó disimuladamente a Ethan. Ethan sostuvo la revista, mirando al señor Granger soltar el agua asombrosamente, con una sonrisa irónica en su rostro. Para mantener la armonía de la familia Granger, al final se la devolvió en silencio. Ethan suspiró para sus adentros. Tía, esto es toda la ayuda que puedo darte. Capítulo 74. ¿Qué debo hacerte? Mi maestro. A finales de agosto, Ethan observó cómo Vanessa, aún ligeramente sin aliento y sentada en el suelo, suscitaba en él un sentimiento de reflexión. En menos de 2 meses, los progresos de Vanessa habían sido asombrosos. Aunque aún carecía de hechizos, su poder mágico general y su fuerza de combate ya habían superado a los de la mayoría de los magos corrientes. Especialmente notable era su estilo de combate único, blandiendo una varita en la mano derecha y una pistola en la izquierda. Si no fuera por la habilidad defensiva de Ethan de cubrirse con las sombras, que era algo superior, tal vez no hubiera podido con Vanessa sin un rasguño. Ya había consumido fragmentos de la sombra de Voldemort. Aquellos recuerdos estaban llenos de brutalidad y caos, pero no carecían totalmente de mérito.
Como mínimo, había adquirido 2 hechizos de ellos, uno de los cuales era magia de vuelo. Si Vanessa aprendía a moverse como Voldemort, transformando la parte inferior de su cuerpo en humo, se convertiría en una pesadilla para todos los magos corrientes. Ante la fuerte insistencia de Vanessa, Ethan acabó accediendo a dejarla consumir 2 sombras simultáneamente. Afortunadamente, Ethan tenía experiencia y estaba bien preparado, lo que permitió a Vanessa soportar el proceso sin grave peligro, acelerando así su progreso una vez más. Sin embargo, la constitución de Vanessa parecía algo inusual. Volvió a caer en un estado de delirio, su cuerpo sangraba mientras parecía acariciar inconscientemente a Ethan. Esta extraña situación dejó a Ethan bastante preocupado. Vanessa, mañana me voy a la escuela, dijo Ethan en voz baja. Al oír esto, Vanessa respondió inmediatamente con respeto. Maestro, no te preocupes, yo vigilaré de cerca aquí. El 9º distrito está en tus manos, y los militares comenzaremos nuestro plan de infiltración, dijo Ethan, mirando a lo lejos. Vanessa volvió a asentir obedientemente. Así, las agradables vacaciones llegaron a un abrupto final con una rapidez difícil de comprender. Ethan, acompañado de Theodore, regresó al andén 9¾ Recogieron a Hermione y subieron juntos al expreso de Hogwarts. Los 3 ocuparon inmediatamente el último compartimento. Theodore sacó sus apuntes de la práctica de hechizos durante el verano y comenzó a sobornar a Hermione. Le demostró con entusiasmo cómo utilizar varios hechizos, lo que hizo que los ojos de Hermione se iluminaran de emoción. Al poco rato, los 2 estaban enzarzados en una clase individual. Ethan estaba sentado cerca, bastante molesto. Realmente quería echar a Theodore del compartimento, pero supuso que Hermione no estaría de acuerdo. ¿Qué hacemos? Estoy esperando en línea. Es bastante urgente. Justo en ese momento, la puerta del compartimento se abrió de golpe, y Draco entró con sus 2 lacayos. Sabía que estaríais aquí, dijo Draco con suficiencia, mirando a Ethan. Theodore y Hermione también se detuvieron, mirando a Draco, que ladeaba la barbilla. Oh, Draco. Tu porte está un poco apagado. Sigo prefiriendo tu aspecto de aquel día, comentó Ethan burlonamente, mirando a Draco con una sonrisa burlancia. Draco se sintió un poco incómodo, con la cara ligeramente sonrojada, y cambió rápidamente de tema. ¿Has visto el coche volador que había por la ventana? ¿Un coche? Ethan hizo una pausa, sorprendido, antes de darse cuenta de que, efectivamente, había una escena con un coche volador en Harry Potter y la cámara secreta. Abrió la ventana y entró una ráfaga de viento que le pareció muy agradable. Empezó a escudriñar el cielo, pero no vio nada. Volvió a mirar, esta vez con más cuidado, pero seguía sin encontrar nada. Ethan miró a Draco. Es Harry. Está en un coche volador, pero aparece y desaparece de la vista, se apresuró a explicar Draco. Harry. Exclamó Hermione, corriendo rápidamente hacia la ventana, pero como Ethan, no vio nada. Miró a Draco con suspicacia. De verdad, realmente lo vi. Draco miró a Ethan y dijo tímidamente. Ethan le pasó un brazo por el hombro a Draco, instándole a sentarse mientras le tranquilizaba. Tranquilo, seguro que te creemos. No le gustaba hablar mirando a los demás. Hermione pareció darse cuenta también y añadió. Sí, te creo. La expresión de Draco se iluminó un poco y, en un tono algo envidioso, dijo. Ir en coche volador al colegio debe de ser tan... Ethan no pudo evitar reírse. Después de todo, Draco seguía siendo solo un niño. El vagón iba estrecho, y Draco espantó a Goyle y Crabbe. Se quedó en el vagón para charlar con Ethan y los demás sobre la pequeña dragona, Norberta. Su tono estaba lleno de anhelo, como si no pudiera esperar a ver a Norberta una vez que llegaran a la escuela. Ethan, después del banquete, ¿podrías llevarme a casa de Hagrid? Dijo Draco con cierta timidez. Ethan miró a Hermione, que fingía no haber oído, mirando por la ventana en su lugar. Claro, yo también extraño a Norberta. Vayamos juntos. Ethan echaba de menos a Norberta, aunque sobre todo añoraba su sombra. Habían pasado casi 2 meses. La lana ya estaba lo bastante larga como para esquilarla. Hermione miraba de vez en cuando al cielo, divisando por fin el coche parpadeante. No pudo evitar preocuparse. ¿Y si se caen? No te preocupes, Hermione, tengo un plan. Ethan notó la expresión preocupada de Hermione y se sintió obligado a idear una solución. ¿Qué plan? Los ojos de Hermione brillaron mientras se centraba en Ethan.
Mientras tanto, en la oficina privada de Vanessa. La pantalla de su ordenador se iluminó de repente, mostrando un recordatorio de una tarea. Vanessa frunció un poco el ceño. Recordaba claramente no haber puesto nunca un recordatorio así. En el documento aparecían aisladas algunas palabras. Abierto, desconocido, ayer, habitación roja, severo. Su mente se quedó en blanco cuando los fragmentos de memoria, que Ethan había borrado cuidadosamente, resurgieron en ese momento. Resultó que había intuido que algo no iba bien desde el primer momento en que su memoria fue alterada. Después de todo, había recibido formación profesional en espionaje, lo que le otorgaba un mayor sentido de la percepción de los cambios sutiles. Respiró hondo y empezó a recomponer los recuerdos dispersos. Al final, había eliminado muchos falsos recuerdos alterados a la fuerza. Durante este proceso, se dio cuenta cada vez más del terror de Ethan. Como persona no mágica, aunque no podía lanzar hechizos, había vivido en una familia de sangre pura durante 11 años. Ella nunca había oído hablar de alguien capaz de manipular los recuerdos de una persona con tanta facilidad. Para evitar que Ethan descubriera sus acciones, escondió este recuerdo en lo más profundo de su mente utilizando un método especial. Al mismo tiempo, dejó atrás ciertas palabras clave que le ayudarían a evocar estos recuerdos cuando los viera. Vanessa se levantó lentamente y se acercó al armario del vino, sirviéndose una copa. Se miró en el espejo y murmuró: ¿qué debo hacer contigo, mi amo? Capítulo 75. El primer beso de Draco. Ethan no dio explicaciones, sino que llamó suavemente: Anam. Con un pop, Anán apareció directamente en el carruaje. Ethan. Anán saludó a los jóvenes magos y se inclinó respetuosamente ante cada uno de ellos. Anán, ¿puedes llevarme a ese carro? Ethan señaló el coche volador en el cielo. Anán levantó la vista y asintió. Claro. Anán transportó directamente a Ethan al coche volador. En ese momento, Ron agarraba con fuerza el volante, con la mirada perdida. Harry estaba empapado en sudor, jadeando como un perro acalorado y exhausto. Ninguno de los dos se percató de la llegada de Ethan. Ethan no pudo evitar burlarse. Vosotros dos tenéis una forma única de viajar. Harry dio un respingo de sorpresa y exclamó: Ah. Ethan, ¿cómo has? ¿Dobby? Se puso rápidamente las gafas para mirar más de cerca a Anán junto a Ethan, dándose cuenta de que no era Dobby, sino un elfo doméstico desconocido. Ron también oyó la voz. Sus manos temblaron sobre el volante, haciendo que el coche se balanceara. Echó la cabeza hacia atrás y dijo roncamente: Ethan, ¿qué te trae por aquí? Ethan no contestó, sino que examinó el interior del coche. Este coche había sido claramente encantado con un amuleto de estiramiento, haciendo que el espacio fuera bastante amplio. Después de liberar sus sentidos mágicos, Ethan sintió una sensación indescriptiblemente extraña en el coche. Solo he venido a ver cómo os va. Parece que lo estáis pasando bien, así que me despido, dijo Ethan con expresión juguetona. No, por favor, bájanos. No podemos más. Se lamentó Ron con expresión de dolor. Ethan, por favor, suplicó Harry con los ojos muy abiertos. Inicialmente entusiasmados con el viaje por carretera, ahora estaban completamente agotados. Sin agua en el coche, estaban sedientos, hambrientos y cansados, al borde del colapso. Oh, de verdad. Pensé que te gustaba esta forma de viajar, dijo Ethan, disfrutando de su lamentable aspecto. Ethan. Ethan sintió inmediatamente que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Afortunadamente, Snape no estaba cerca. De lo contrario, el maestro de pociones tenía todo tipo de pociones extrañas. Olvídalo, pensó. Ethan primero hizo que Anán los derribara. Luego voló junto al carro, preparándose para guardarlo. Sin embargo, descubrió que no le cabía el carro en la bolsa. Después de pensarlo un momento, Ethan hizo que Anán trajera su maleta del zoo, y solo entonces pudo guardar el coche dentro. Así que eso fue lo que se sintió extraño antes. El señor Weasley tenía esa habilidad. Si podía aprenderla, las manos de Ethan empezaron a temblar. En cuanto regresó al carruaje, vio que Harry y Draco se miraban intensamente. Ron estaba sentado cerca, metiéndose empanadillas de calabaza en la boca mientras engullía zumo de calabaza bien frío. ¿Qué les pasa a esos dos? Ethan miró con curiosidad a Hermione.
Hermione se limitó a burlarse y murmurar: HMPH. Chicos. Después de decir eso, siguió practicando magia con Theodore. Harry finalmente cedió primero. Escuchar el ruidoso masticar de Ron le hizo sentir la garganta más seca. Decidió sentarse junto a Ron, giró la cara y bebió un gran trago del zumo de calabaza frío. Al ver esto, Ron le pasó a Harry un trozo de pastel de calabaza. Draco lucía una sonrisa victoriosa. Siguió charlando con Ethan sobre las anécdotas de las vacaciones de verano, especialmente sobre la tienda de ropa interior de su familia, recién abierta, con temática de pavos reales blancos. Después de observar a los demás, le dijo en secreto a Ethan que le traería algo bueno cuando tuviera la oportunidad. Ethan se sintió impotente, pensando que era todo un shock. ¿Estaba envenenando a la próxima generación? Pero como estaba en el Reino Unido, no importaba. El tren empezó a aminorar la marcha, y desde fuera se oyó un anuncio sobre cambiarse de ropa y dejar el equipaje. Hermione entró inmediatamente en la maleta de Ethan para ponerse su túnica de maga. Los 6 bajaron del tren y oyeron la estruendosa voz de Hagrid. Primeros. Novatos, venid aquí. Todos saludaron a Hagrid y luego vieron una fila de carruajes que esperaban cerca. El vagón tenía espacio suficiente para que cupieran 6 pequeños magos apretujados. Así que Hermione, Ethan y Theodore se sentaron en una fila, mientras que Ron, Harry y Draco ocuparon otra. Harry se sentó por casualidad en el medio, y Draco enseguida empezó a inclinarse hacia él. Harry, que no estaba dispuesto a retroceder, empezó a empujarlo. De repente, el carruaje dio una sacudida y los dos acabaron abrazados. Los labios de Draco casi rozaron la cara de Harry, a un palmo de la boca de Harry. Se quedaron congelados en aquel abrazo. ¡Ah! ¡Ah! 2 gritos sonaron simultáneamente mientras se empujaban con fuerza. Harry se limpió rápidamente la cara con la manga, mientras Draco sacaba un pañuelo y se limpiaba enérgicamente la boca. Los demás contemplaron estupefactos la escena, y el carruaje se sumió en un incómodo silencio. Ethan se arrepintió enormemente. Si pudiera rebobinar el tiempo, retrocedería 1 minuto y prepararía su cámara. Sin duda era un momento de historia negra. Cuando el carruaje se detuvo, Draco huyó rápidamente de él. Otros bajaron rápidamente del carruaje también. En realidad, estaría bien que Harry estuviera junto a Draco, le susurró Hermione a Ethan. Ethan se volvió para mirar a Hermione, divertido por su expresión, y pensó para sí mismo que típico de Inglaterra. Sus pasos se apresuraron y pronto llegaron al gran comedor. El techo brillaba con incontables estrellas, y numerosas velas flotaban silenciosamente en el aire. Los platos y copas dorados de la larga mesa brillaban intensamente. Snape, con el pelo engominado, se acercó a ellos como si hubiera avistado una presa. Caminó hacia ellos a grandes zancadas, con la capa ondeando al viento tras él. Sin mirar siquiera a Ethan, se quedó mirando fijamente a Harry y Ron. Vosotros dos, venid conmigo, el profesor Snape señaló con un dedo a Harry y Ron. Harry y Ron se quedaron perplejos, pero no se atrevieron a hacer más preguntas. Bajaron la cabeza y siguieron al profesor Snape, subiendo la escalera y bajando los estrechos escalones de piedra. Ethan intercambió una mirada con Hermione, y ambos hablaron al mismo tiempo. El coche. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Hermione con cierta preocupación. Hermione, no lo olvides, es Harry Potter. Ethan se encogió de hombros. Después de separarse de Hermione, caminó hacia la mesa larga de Slytherin con Theodore. Mientras los jóvenes magos y brujas tomaban asiento uno a uno, la profesora McGonagall condujo a los nuevos alumnos a la sala. Colocó el sombrero seleccionador en el taburete frente a los recién llegados. El sombrero seleccionador abrió la boca y cantó en un tono peculiar. Ethan pensó que no era desagradable. Cuando comenzó la ceremonia de clasificación, cada nuevo alumno se sentó nerviosamente en la silla. La profesora McGonagall se encargó de colocarles el sombrero en la cabeza. Ginny Weasley fue seleccionada para Gryffindor una vez más. Sus 3 hermanos le dieron una calurosa bienvenida, pero Ron no estaba entre ellos. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.